Naruto Horizontes Carmesí 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201. La noche que Shiori se grabó en su interior fue fría. Una noche donde el aire gélido se aferraba a ella como una segunda piel, penetrante por la sal y cargado de mar. Una noche para espíritus ancestrales. Se arrodilló sola, bañada por el tenue resplandor de la luna y el inquieto parpaleo de las velas que luchaban contra el viento, sostenidas únicamente por la sutil orden de su chakra. Su piel estaba intrincadamente marcada con runas de tinta. Eran preparaciones meticulosas, dibujadas con precisión, y aguardaban su culminación en sangre. Con una reverencia deliberada, casi solemne, desveló la espada ritual. Delgada, curva y grabada con runas transmitidas de generación en generación. Su respiración temblaba al levantar el metal afilado hacia la nuca, buscando con los dedos entre los sedosos mechones de cabello para exponer la piel pálida que había debajo. A través del sacrificio, susurró, con la voz tensa, aunque solo un poco. Significado. La hoja se clavó en su piel con tanta precisión como implacable. El primer corte se trazó hacia arriba, a lo largo de su lóbulo occipital, cerca del centro de la memoria visual. Su cuerpo se paralizó instintivamente, con los músculos rígidos por el esfuerzo de mantenerse quieta ante un dolor que ardía con una claridad impactante. La sangre manó, cálida contra el frío de la noche, mezclándose con las runas de tinta ya grabadas en su carne, prendiéndolas con lo que debió ser fuego. Se mordió el labio hasta que sangró, ahogando un grito. Sus manos, aunque manchadas de sangre, no temblaban. Cada espiral que tallaba había sido practicada obsesivamente, reflejando las vías neuronales subyacentes. La precisión era vital. Esta noche, el significado, al igual que la intención, requería exactitud. Aún así, el segundo ataque destrozó su compostura. De todos modos, presionó más profundamente, la hoja rozando peligrosamente su lóbulo temporal, y un grito ahogado brotó de su garganta. Relámpagos de recuerdos cruzaron su conciencia. Rostros, desconocidos y no, ecos de voces, toques fantasmales. Estrellas estallaron tras sus párpados mientras luchaba contra oleadas de náuseas y mareos. Adelante, susurró. Eliminaré esta debilidad si es necesario. La sangre fluía con regularidad, manchando la sábana blanca bajo ella. Un intenso color carmesí se extendía por la tela, marcada con el orgulloso escudo Uzumaki. Espirales se entrecruzaban en su carne, curvas y líneas que extraían fuerza del hipocampo subyacente, moldeando la esencia misma del recuerdo en algo cada vez más cercano a la permanencia. Sus dedos, resbaladizos por su sacrificio, se aferraban desesperadamente a la empuñadura de la espada, y ella luchaba por mantener el control. ¿Cómo luchó, en verdad? Con cada golpe de la espada, la determinación de Shiori se agudizaba, incluso cuando la oscuridad comenzaba a extenderse por los límites de su visión. Su chakra se expandió violentamente, desesperado y crudo, delatando el miedo que no reconocía. Siguió adelante. La cuarta matriz penetró cerca de su corteza frontal. Encendió una agonía primaria. Su cuerpo se convulsionó cuando el chakra sellador invadió vías neuronales jamás diseñadas para tal poder. El dolor la abrazó por completo, apretando la mandíbula con tanta fuerza que sintió que sus dientes se romperían. El sello la absorbió profundamente, consumiendo fragmentos para forjar espacio para algo más. Devoró fragmentos de su esencia, reescribiendo la arquitectura de su propia identidad. Finalmente llegó la llave espiral de cierre. El diseño más simple, pero con el mayor poder. La apertura, como también había sido la primera, y el cierre. Su espada grabó la espiral sobre el cuerpo calloso, uniendo todos los símbolos anteriores en una red unificada. Al completar el golpe final y decisivo, los símbolos cobraron vida, brillando intensamente en carmesí y oro. Atar, logró decir. En un instante, el sello despertó por completo, incrustándose irrevocablemente en su tejido neural y sistema de chakras. Algún día, esa serie de cortes sería una matriz viviente de memoria y chakra, capaz de capturar, preservar y compartir experiencias más allá de las suyas. Algún día, sería más grande de lo que jamás había imaginado, y quizás eso era todo lo que jamás podría haber deseado. Por ahora, sin embargo, Shiori se desplomó hacia adelante, agarrándose con los brazos temblorosos momentos antes de que su rostro tocara el suelo. La sangre se acumulaba bajo ella, reflejando la luz de las velas, que parpadeaban y se apagaban, apagándose una a una. Y selló.
Ella podía sentir el sello excavando más profundamente, cambiándola como lo haría cualquier arte sellado, anclándose a su propia conciencia. Con dedos temblorosos, dejó que su cabello carmesí volviera a su lugar, ocultando lo que había hecho. Los vibrantes mechones rojos, por supuesto, servían de camuflaje perfecto para su sangrienta obra. Nadie vería el sello a menos que canalizara chakra hacia él, pero ella lo sentiría siempre. Las velas se apagaron una a una, dejándola en la oscuridad salvo por la luz de la luna y el tenue brillo en espiral debajo de su cabello. Exactamente una hora después, como estaba previsto, unos pasos suaves se acercaron a través de la oscuridad, y, despierta, dijo el siseo. Creo que hay algo aquí. Shiori no. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe en la oscuridad, su conciencia abriéndose paso a través de capas de sueño intranquilo. Los restos de sueños y recuerdos ajenos se aferraban a él. Sus dedos, inconscientemente, recorrieron la nuca, buscando marcas que no estaban allí. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un pánico familiar que se había acostumbrado a ignorar durante los últimos días. Por un instante de desconcierto, no pudo recordar dónde estaba, solo que no estaba rodeado por los restos carbonizados de la aeronave, y que el olor a carne quemada, afortunadamente, no se percibía en el frío aire de la cueva. La voz de Otsuru no era frenética, pero sí tensa. De eso se dio cuenta. Ella flotaba sobre él, los contornos de su silueta se difuminaban en la oscuridad sofocante. Sentía un sabor a cobre en la lengua. Se había mordido el labio hasta dejarlo en carne viva sin darse cuenta. Rostros inmóviles brillaban tras sus párpados cada vez que parpadeaba. Pequeños y no. El rostro de Aiko congelado en esa expresión final. El de Shiori sin ojos, la pequeña fogata que habían encendido antes de dormir se había reducido a cenizas frías, por supuesto. La temperatura había descendido drásticamente mientras dormía, pero sentía la piel febril, cubierta de sudor frío que nada tenía que ver con el peligro actual. Y entonces lo oyó. Un sonido como de uñas arrastrándose sobre la piedra, metódico y paciente. Algo, afuera. Otsuru se agazapó junto a él, con su larga espada ya desenvainada, reflejando la poca luz que existía en ese vacío. Su aliento se cristalizó en el aire entre ellos, diminutas nubes de escarcha. ¿Cuánto tiempo? Susurró Naruto, su voz raspando su garganta reseca. 3 minutos. Quizás menos. La mirada de Otsuru no se apartó de la entrada de la cueva, que ahora no era más que una pared de nieve y hielo compactados. Primero pasos. Luego silencio. Ahora esto. El rasguño se intensificó, volviéndose más deliberado. Ya no era una prueba, sino una búsqueda. Una cacería. Los dedos de Naruto buscaron a tientas el sello de humo que había dibujado antes de que el agotamiento lo venciera. Lo había sellado en 2 partes en lugar de una, con la esperanza de que fuera útil. El papel se sentía aún más frágil bajo sus callosos dedos, patéticamente inadecuado cuando lo metió en su bolsa y sacó un kunai. Acero frío contra su palma. La única certeza que tenía en ese momento. Los arañazos cesaron. Se dirigió hacia la entrada por instinto, con los músculos rugiendo en protesta. La mano de Otsuru se disparó, sus dedos helados mientras rodeaban su muñeca con una fuerza sorprendente. Espera, ordenó, apenas respirando. ¿Qué estás haciendo? Espera. Su voz amenazó con elevarse por encima de un susurro, la indignación le calentaba la sangre cuando nada más podía. Mientras encuentra la manera de entrar. Ella le sostuvo la mirada, sus ojos reflejando una tenue luz. ¿Preferirías enfrentarlo a ciegas? ¿Sin saber quién o qué te espera al otro lado? ¿Así es como haces las cosas? Él frunció el ceño, incluso cuando ella lo soltó. La verdad era que no sabía qué hacer. La elección se desvaneció al llegar a la entrada de la cueva, ya sellada por la intensa nevada. La pared blanca era gruesa y no delataba ninguna debilidad evidente, salvo la que pronto crecería, donde algo en el exterior excavaba sistemáticamente. Naruto presionó la palma de la mano contra la nieve compacta, sintiendo vibraciones transmitiéndose a través de la barrera. Se hizo aún más evidente que no se trataba de las garras de un animal buscando refugio, sino de algo que sabía exactamente lo que quería. Algo que sabía que estaban allí. Su conciencia se expandió de repente, horriblemente. Estaban atrapados. El peso de la montaña los oprimía. La oscuridad a su alrededor era casi absoluta, salvo por un tenue resplandor azul que se filtraba a través de los cristales de hielo de la pared de nieve. Y el aire se sentía enrarecido. Agotado y contaminado por el miedo, aunque su sello se había encargado del humo.
Su respiración, en cambio, sonaba escandalosamente fuerte, resonando húmedamente en el espacio reducido. Nadie sabía que estaban aquí. Nadie vendría de buscarlos hasta que fuera demasiado tarde. El rasguño había cesado, sí. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Era el tipo de vacío que la imaginación siempre se apresuraba a llenar con perverso deleite. Entonces, un golpe suave y deliberado contra la pared de nieve. Otro, se oyó un fuerte bramido, sin nada de humano ni de intriga. El desgarro se reanudó con violencia. Esta vez, Otsuru parecía saber a qué se enfrentaban. Maldijo. Naruto recuperó el control de sus pensamientos, con los nudillos blancos alrededor del kunai. Por su reacción, una cosa estaba clara. Necesitaban una salida. Ya. Él se giró para mirarla. Otsuru se había ido. Un tenue resplandor captó su atención cerca del techo. Cuando su vista se ajustó, la vio agachada en la plataforma rocosa, sus dedos trabajando con precisión experta, su rostro una máscara de concentración bajo la tenue luz naranja. Espera, Luz. ¿Qué estás haciendo? Susurró. ¿Qué te parece? Espetó, sin detenerse. Lo mismo que tú. Ir a ciegas. Sacó 4 esferas redondas de cerámica de su capa, apenas visibles a la tenue luz que emanaba de su pedernal. Tardó un segundo en recordar qué le había dicho que eran. Bombas de pólvora. Su vacilación fue breve. Un instante de duda medido en latidos. Entonces, los presionó contra la pared de arriba. Uno alto, uno bajo, 2 tambaleándose. Naruto sintió que la incredulidad crecía, al igual que su bilis. ¿Haremos que todo esto nos caiga encima? ¿Tienes una idea mejor? Su voz interrumpió su objeción. Los golpes en la pared se volvieron más agresivos. Y peor aún, cada vez más cerca. A Naruto le pareció ver que la nieve se abultaba ligeramente hacia adentro, y lo que parecía una garra afilada finalmente la atravesó. Tomó su capa, se ató rápidamente el equipo y asintió enérgicamente. No hizo falta decir más. Otsuru apretó los dedos contra la pared, sosteniendo un encendedor. Le indicó que se tapara los tímpanos y encendió la mecha. Luego se dejó caer de nuevo a su lado, con el aliento lleno de humo. Lanzó una bomba encendida hacia adelante con suficiente fuerza para enterrarla en la debilitada pared de nieve. Naruto siseó. ¿Otro? Agáchate, dijo con una voz desconcertantemente tranquila. Corremos en cuanto exploten los de arriba. Lo hizo sin pensar. Y entonces hubo una luz. Un momento misterioso y silencioso. El muro de nieve, más que explotar, se dobló, impulsado hacia afuera por un violento destello de calor y presión. Un geyser de luz y hielo rugió a través de la estrecha boca de la cueva al reanudarse el sonido, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. La cueva crujió. La nieve se esparció en láminas, y los perdigones de hielo y roca se estrellaron contra su rostro con una fuerza punzante. Por un instante escalofriante, Naruto creyó que la montaña entera se derrumbaría sobre ellos, enterrando su plan de escape junto con sus cuerpos. ¡Ir! Gritó Tsuru. Saltaron al agujero de arriba al unísono, lanzándose al vacío. Afuera, el mundo era una confusión de oscuridad y remolinos de nieve. La explosión había abierto un agujero lo suficientemente amplio en el banco de nieve como para que pudieran zambullirse. Naruto rodó por una empinada pendiente, a ciegas, buscando con dificultad el hielo resbaladizo y la nieve movediza. Otsuru iba justo delante, saltando de un punto de apoyo a otro como si sus huesos recordaran un ritmo que él desconocía, sus movimientos fluidos donde los suyos eran desesperados. Detrás de ellos, la entrada de la cueva desapareció en una nube de humo y rocas rotas, borrando de la existencia su santuario temporal. Luego se hizo el silencio. La nieve estalló. Sin previo aviso. Una figura gigantesca irrumpió, esparciendo sangre y trozos de hielo. Una bestia monstruosa se abrió paso entre ellos, dispersándolos. Casi 3 metros de músculo, grasa y hueso en carne viva. Pelaje claro enmarañado con sangre. Un ojo lechoso giró violentamente. Sus mandíbulas se desencajaron, dejando al descubierto unos dientes desgarradores, teñidos de amarillo y rojo. ¿Qué demonios? Pensó Naruto aturdido. Golpeó primero. Garras de hueso atravesaron el espacio donde había estado su cabeza. Naruto se desplomó y rodó por la nieve, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que era nieve. Sin chakra que lo sostuviera, se hundió a medias. La criatura se retorció, sus garras tallando profundos surcos en el hielo mientras cargaba. ¡Muévete! Gritó Tsuru, desenvainando de nuevo su larga espada. La mano de Naruto voló hacia su bolsa, arrancando el frágil sello de papel.
La bestia se abalanzó, sin vacilar, desgarrando con un feroz golpe. Algo en su movimiento salvaje y depredador desató un destello de recuerdos. Unos fríos ojos verdes calculando su muerte con similar indiferencia, y se quedó sin aliento. Cerró el sello con más fuerza de la necesaria, canalizando chakra con una intensidad nacida de la desesperación más que de la técnica. Abrir. Una densa humareda explotó entre ellos. La criatura aulló confundida, cortando a ciegas la densa nube que apestaba a ceniza. Sus ataques solo alcanzaban el aire. Naruto giró a la izquierda, kunai en mano. Otsuru a la derecha. La bestia se retorcía en el humo, gruñendo. Su único ojo lechoso era tan inútil como su nariz. Queda una carga. No pudo evitar pensar en lo temporales que eran esos sellos de papel. En lo frágiles que eran. En lo inadecuados que eran ante un peligro real. Tenía que haber una solución más permanente, una que no se disolviera ni se rompiera cuando más la necesitara. La sangre salpicó la nieve virgen. La piel de la bestia se abrió por partes, dejando al descubierto músculos y huesos. No aminoró la marcha. Sintiendo una apertura, Naruto lanzó su kunai, apuntando al ojo, pero solo rozando el hocico cuando éste se sacudió. Otsuru cargó con la espada en alto. La criatura la sintió y giró bruscamente. Su mandíbula se abrió de par en par, con la saliva espesa goteando entre sus afilados dientes. Primer colmillo. Gritó, bajando su espada. La criatura giró, usando su corpulencia como escudo. Otsuru se ajustó a mitad del ataque, ampliando el arco de su espada. Se hundió profundamente en el flanco de la bestia. La piel se partió. El músculo se desgarró. El aullido de la bestia cortó el aire como metal roto. Contraatacó. Una enorme extremidad golpeó a Otsuru en el pecho, haciéndola volar. Cayó con fuerza contra la nieve y quedó despeinada. Naruto atacó por detrás, y un segundo kunai cortó inútilmente la piel blindada. La criatura se estrelló contra él sin siquiera mirarlo. Un dolor intenso le recorrió las costillas. Sentía el sabor de la sangre. Su panza. Gritó Otsuru, preparándose para otro golpe. Golpéalo por debajo. Lo sé. La bestia la atacó. Pero Otsuru no retrocedió. Naruto la miró con incredulidad al reconocer su postura a dos manos. Era la misma que acababa de usar. Desde arriba, además. ¿Qué haces? El mismo ataque no. Lo sé. Ella se mantuvo firme. Esperó. Lo cronometró. Primer colmillo. Su espada volvió a caer. El mismo patrón que antes. La criatura se defendió con fuerza. La mano derecha de Otsuru soltó la empuñadura de la espada atascada y voló hacia abajo para agarrar una bomba más pequeña, ya encendida, de su capa. Naruto comprendió. El ataque había sido una trampa. Había tenido la intención de soltarla desde el principio. Segundo colmillo. La mano libre de Otsuru se disparó hacia adelante, con la bomba dirigida al vientre de la bestia. Raiga. La bestia se sacudió. La bomba se le escapó de los dedos. Cayó en la nieve. Las garras rasgaron el aire donde Otsuru había estado. La tela se rasgó. No sangró, solo maldijo. Naruto vio la bomba. Vio a la criatura girarse para asestar un golpe letal. Él se movió. La energía recorrió su cuerpo. Impulsado por el instinto y conducido por el chakra, se deslizó sobre la nieve, arrebató la bomba de donde estaba alojada y se lanzó hacia arriba. La bestia lo sintió y abrió las fauces por reflejo. Abrir. Impulsado por una ráfaga de humo fuertemente comprimida y dirigida, el puño de Naruto, apretado alrededor de la bomba, se estrelló contra las fauces abiertas de la criatura. La presionó profundamente, sintiendo los dientes rozar su brazo, y tiró hacia atrás justo a tiempo para evitar que se partiera en dos. Entonces, saltó lejos, observando la expresión atónita de Otsuru mientras ella hacía lo mismo. Un latido de silencio. Luego, una explosión. La cabeza de la bestia desapareció en una niebla roja. Un rocío de hueso, cerebro y sangre. Lo que quedaba de su cuerpo se convulsionó violentamente, con las extremidades agitándose, excavando zanjas en la nieve. Se desplomó, humeando en el aire frío de la montaña. Silencio. Naruto y Otsuru se quedaron sin aliento. La sangre del muerto chisporroteaba en la nieve, derritiéndose lentamente y con un rojo intenso. Ella observó su puño magullado mientras hacía una mueca de dolor, con un destello de dolor en su rostro. Al menos, no podía ver su codo. «¿Estás loco?», dijo Otsuru, sorprendido al darse cuenta. «Estás completamente, escupió sangre Naruto, ¿era tu plan?». Otsuru se secó la cara. Bueno, empezó. Luego se detuvo.
Se hizo el silencio de nuevo. No era el silencio sepulcral de antes. Tampoco el que llegó justo después de que la bestia se desplomara. Este estaba cargado, expectante. Contuvo la respiración. Otsuru dio un pequeño paso hacia atrás. Sus botas crujieron al contacto con la nieve recién caída. Naruto, que aún no sabía la palabra, se giró jadeando y vio comenzar la avalancha. Un estruendo sordo y atronador comenzó a elevarse desde los picos que los dominaban, primordial e imparable. Las grietas se extendían como telarañas por la ladera como si la propia montaña despertara furiosa, y las líneas de fractura se extendían a una velocidad aterradora. Oh, murmuró Otsuru. La única sílaba de alguna manera transmitía comprensión, resignación y preocupación a la vez. ¿Qué? Preguntó Naruto. ¿Qué es eso? Otsuru. ¿Qué es eso? Su visión se oscureció brevemente y la realidad se desdibujó con el recuerdo del fuego consumiéndolo todo. No. La nieve se movía en grandes mantas de lo que solo podía ser muerte blanca. Otsuru no lo dignificó con una respuesta. En cambio, se abalanzó sobre él, agarrándolo de la mano y obligándolo a moverse. Corre. No. Horizontalmente. Cruza. El rugido de la montaña se convirtió en un rugido. Naruto miró hacia atrás una vez, solo una vez, y sintió un vuelco en el estómago. Un auténtico muro blanco descendió por la ladera, devorando todo a su paso, un ser vivo con un hambre terrible. No mires. Gritó Tsuru, su voz apenas audible por encima de la furia de la avalancha. Baja por la cresta. Ahora. Corrieron a través de la nieve hasta las rodillas, y ningún paso, ni siquiera medio practicado, logró mantenerlo completamente a salvo. El sonido detrás de ellos se hizo increíblemente fuerte, hasta que todo se convirtió en una fatalidad inminente. Otsuru giró bruscamente a la izquierda hacia un afloramiento rocoso. Allí. Gritó, señalando un estrecho canal entre piedras donde la nieve caía abruptamente. Saltamos. ¿Estás loco? Gritó Naruto, pero su protesta fue performativa. No tenían otra opción. 20 metros. 10. La avalancha se acercaba, su aliento frío en sus nucas. Salta de lado. Ordenó y se lanzó al vacío. Naruto lo siguió con un rugido, su cuerpo actuando antes de que su mente pudiera objetar. Por un instante de ingravidez, quedó suspendido entre la tierra y el cielo, mientras la montaña se desmoronaba bajo sus pies. Entonces la gravedad lo reclamó. Aterrizó con fuerza sobre la nieve, dando volteretas y rugiendo hasta que logró ponerse de pie. Toda la ladera de la montaña se movía, arrastrándolo con ella. Luchó por mantener el equilibrio, moviendo los brazos como aspas desesperadamente. Más adelante, Otsuru, de alguna manera, había encontrado el equilibrio. Permanecía semiagachada, con las rodillas dobladas y los brazos extendidos, cabalgando la nevada como si fuera algo que dominar en lugar de temer. Su capa ondeaba tras ella, y se ajustaba minuciosamente con cada movimiento de la nieve. Así. Gritó, aunque Naruto apenas podía oírla. Usa chakra. Mantente arriba. No dejes que te hunda. Esta vez, Naruto no logró deslizarse del todo. Luchó por imitar su postura, encontrando un equilibrio precario. Durante 3 segundos, la igualó, la euforía atravesando el terror mientras descendían por la ladera de la montaña a lomos de la destrucción misma. Entonces, la nieve bajo Otsuru se derrumbó. Una fisura oscura se abrió donde momentos antes había estado completamente blanca. Sus ojos se abrieron de par en par, el primer miedo real que jamás había visto en ella mientras se hundía en el vacío blanco. Otsuru. Gritó Naruto, lanzándose hacia donde ella había desaparecido. Su mundo se volvió un caos. La nieve le llenó la boca, la nariz, los ojos. Daba vueltas, giraba, sepultado y desenterrado en el mismo instante violento. Arriba se convirtió en abajo, de lado a lado. El frío lo aplastaba por todas partes, presionándole el pecho hasta que no pudo respirar. Una mano lo agarró del brazo, la equivocada, y casi gritó de dolor. Era Otsuru, quien de alguna manera lo encontró en la vorágine. Su agarre era férreo, sus ojos abiertos pero enfocados a través del blanco remolino. Lo atrajo hacia sí lo suficiente como para gritarle directamente al oído. Chakra. Gritó. A las manos y a los pies. Apártense. Lo consiguió. Naruto se concentró, canalizando chakra hacia sus extremidades con fuerza, creando espacio a su alrededor mientras cabalgaban hacia el corazón de la avalancha. La presión disminuyó ligeramente. Podían respirar, pero aún estaban a merced de la naturaleza, siendo arrastrados hacia abajo a una velocidad aterradora.
Luego vino el impacto. Algo enorme e inflexible, una roca, un árbol, un acantilado, difícil de distinguir, se estrelló contra ellos. La nieve se precipitó, separándolos al instante. Naruto sintió que los dedos de Otsuru se le resbalaban del brazo. El mundo se volvió blanco, luego negro. El tiempo perdió su significado. Frío. Presión. Silencio. Naruto no podía moverse, no podía respirar. Sus pulmones clamaban por aire y la mano le ardía. El pánico lo atenazaba, y estaba allí de nuevo, atrapado bajo los escombros mientras las llamas se acercaban. El peso sobre su pecho no era nieve, sino escombros ardientes. Entonces, el entrenamiento lo dominó. Se obligó a permanecer inmóvil para conservar el poco oxígeno que le quedaba. ¿Cuál es el camino hacia arriba? No tenía ni idea. La oscuridad era total. Intentó mover el brazo y lo encontró inmovilizado. La pierna también. Solo su mano derecha conservaba cierta movilidad. Escupir. Esa era la regla, había dicho Otsuru. Entonces le había sonado a azar, y quizá pensó que era algo que ella había dicho para perturbarlo. Si te entierran, escupe y mira hacia dónde va. La gravedad le diría dónde cavar. Reunió la saliva que pudo en su boca reseca y la dejó escurrir por sus labios. Sintió la humedad correr por su mejilla, hacia su oreja. Por ahí se subía. Con su mano semilibre, Naruto comenzó a cavar, raspando la nieve compactada centímetro a centímetro. Sus movimientos eran patéticamente pequeños. Su mano izquierda palpitaba, aunque la nieve le ofrecía cierto alivio. Le ardía el pecho. Manchas negras danzaban en su visión, aunque no había nada que ver en aquella tumba blanca. Cava. Respira más lento. Cava. Sus dedos fueron los primeros en penetrar el vacío. Un aire frío entró a raudales, la sensación más dulce que jamás había experimentado. Arañó con más frenesí, ensanchando el agujero. Un pensamiento que ya había tenido se cristalizó con sorprendente claridad. Cansado. Estaba cansado de estar a merced de los elementos, de las bestias, de los enemigos. Del destino. Todo lo que tenía le sería arrebatado, lo sería, si fracasaba, y él conocía esa verdad demasiado bien. Pero había cosas que nadie podía arrebatarle, ¿no? De repente, la nieve sobre él se movió. No se derrumbó, sino que fue arrastrada. La luz del día entró a raudales, cegadora tras la oscuridad. Una silueta bloqueó el intenso resplandor, mientras sus manos cavaban frenéticamente para ensanchar la abertura que había abierto. Maldita sea, dijo la voz de Otsuru, más cerca de lo que esperaba. Ahí estabas. Caía más nieve. Naruto parpadeó al ver su rostro, que se cernía sobre él, iluminado por el sol. Su cabello colgaba en mechones húmedos alrededor de su rostro. Un corte sobre su ojo había dejado un rastro de sangre seca en su mejilla. ¿Cómo hiciste y? Empezó, con voz ronca. Encontrarte. Siguió cavando, liberándolo de los hombros. Acabo de cavar varios hoyos. Con un fuerte tirón, lo ayudó a salir de su prisión helada. Naruto se desplomó sobre la superficie, respirando con dificultad. El mundo a su alrededor estaba cubierto de nieve, el paisaje casi irreconocible. Otsuru se arrodilló a su lado, con su habitual compostura momentáneamente rota. Le dirigió una mirada tímida, una que él nunca había visto en su rostro típicamente seguro. Yo, subestimé el radio de impacto de las bombas más grandes, admitió. Es la primera vez que me permiten usarlas sola. Una pausa. Quizás por algo. Otra pausa. Por favor, no se lo digas a mi hermana si la vuelves a ver. Naruto la miró con incredulidad, con una risa brotando de lo más profundo de su ser. Era más que un pequeño alivio por haber sobrevivido. Por su modestia después de que la montaña casi los hubiera tragado enteros. Su risa pareció despertar algo en ella también. Su expresión avergonzada se desvaneció, reemplazada por una genuina y desprevenida. Otsuru sonrió. No su habitual sonrisa rápida o media sonrisa disimulada, sino una sonrisa sincera que transformó su rostro, llegó a sus ojos y al instante lo hizo querer confiar plenamente en ella. La próxima vez, dijo ella, con la sonrisa aún en sus labios mientras le ofrecía la mano para ayudarlo a ponerse de pie, no. La próxima vez, y si me haces una de estas elegantes bombas de humo, te dejaré elegir nuestra ruta de escape. No son bombas de humo, se contuvo. Trato hecho. Esta vez, le dio un golpe en la mano en lugar de quitársela, y el grito de sorpresa que ella dejó escapar fue profundamente satisfactorio. Finalmente, avanzaron con cuidado por la ladera nevada y se tomaron un momento para respirar.
Despeinados y cojeando ligeramente, Naruto estaba seguro de que ofrecían un aspecto bastante lamentable. El viento traía el penetrante aroma a pino y hielo mientras caminaban con dificultad por la nieve hasta las rodillas. A Naruto le dolían las piernas a cada paso, con el ácido láctico ardiendo en los músculos, agravado por su breve sueño. La luna aún brillaba en el cielo, sin sol a la vista, pero la alternativa no era una opción. Miró a Otsuru, cuyos ojos escudriñaban constantemente su entorno, alerta y concentrados. No, pensó, no parecía que tuviera intención de encontrar otro refugio. Sin embargo, al llegar a un pequeño claro protegido por un grupo de imponentes pinos, Otsuru se detuvo de repente. Levantó la mano. Un momento. Solo un momento, dijo en voz baja. Se agachó, quitó la nieve de un tronco caído antes de sentarse. Naruto se desplomó a su lado, agradecido por el alivio. Su respiración seguía siendo dificultosa. Cada inhalación era como hielo en sus pulmones. ¿Crees que alguien oyó la explosión? La expresión de Otsuru se ensombreció. Sacó un pequeño bote metálico de su mochila y lo abrió, revelando un líquido humeante en su interior. Se lo ofreció primero. Eso es lo que me preocupa, dijo ella mientras él tomaba un sorbo con cuidado. El té tibio le resbaló agradablemente por la garganta. Una avalancha de esa magnitud no pasará desapercibida. Al menos para los observadores. ¿Vigilantes? Otsuru recuperó el contenedor, rozando los dedos con los de él. Ya le dolían un poco menos. Vigilan las zonas de riesgo. Cuando ocurre algo importante, sí, como el derrumbe de media montaña, envían samuráis a investigar. Naruto se puso rígido. Aquí. Ella asintió y tomó un sorbo antes de continuar. Sí. Estos son rastreadores expertos, entrenados para moverse por terrenos como este. Incluso de noche, ven mejor que tú o yo. Las gafas protectoras ayudan. Hizo un gesto vago a su alrededor. Y hemos dejado un rastro que hasta un niño podría seguir. Naruto suspiró. No podemos explicar con exactitud nuestro razonamiento, ¿verdad? Ella sonrió. No les importan las explicaciones, no. Hizo una pausa. Están aquí para mantener el orden, no para escuchar historias. Lo miró fijamente. Y los shinobi siempre son considerados amenazas. Eso sin mencionar tu desafortunada herencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Con mucha suerte, hasta el amanecer. Los observadores habrían visto la avalancha, pero si parece natural, quizá nos molesten. Tapó el bote y lo guardó en su mochila. Si no tenemos suerte, puede que ya estén en camino. Un sonido lejano, apenas perceptible, los dejó paralizados. La mano de Otsuru se dirigió a su bolsa de armas. ¿Eso fue y? Empezó Naruto. ¿Otro animal? ¿Oí? No tengo ni idea de qué era, dijo, con la voz apenas un susurro. Se puso de pie lentamente. Pero creo que ya fue suficiente. Ella lo ayudó a levantarse, sujetándolo firmemente del brazo. Mientras se preparaban para irse, se acercó a su oído. Quédate cerca de mí. Los samuráis no son como los ninjas. Están entrenados para cazar en parejas, aprovechando el terreno. Su aliento era cálido contra su piel fría. Uno para ahuyentar al objetivo, otro para atacar. Ahora, si nos separamos, dirígete al este, hacia el río. La corriente es lo suficientemente fuerte como para ocultar tu olor y tu rastro. El río, pensó Naruto, probablemente estaba casi congelado. Y si se separaban, estaría prácticamente muerto. Pensó que podría concebir una foca para calentarse. Pero a su nivel, solo una funcionaría en un espacio cerrado. Y mucho menos en movimiento. Coronaron una pequeña loma, y la nieve crujía ocasionalmente bajo sus pies a pesar de sus esfuerzos por moverse en silencio. El valle se extendía ante ellos, más de esa extensión blanca interrumpida solo por las oscuras siluetas de los pinos. Y. De repente, Naruto se agachó y tiró de Otsuru hacia él. Allí, susurró, señalando hacia el otro extremo del valle. Entrecerró los ojos ante la luz de la luna reflejada en la nieve. Al principio, probablemente solo vio sombras y distancia. Entonces captó lo que él había visto. Movimiento. Dos figuras que Naruto había visto, moviéndose con paso firme por el paisaje. No puedo ver mucho, dijo Otsuru. Metió la mano en su mochila y sacó unos binoculares compactos. Y entonces maldijo. Se los entregó sin decir palabra, con expresión sombría. Naruto ajustó el enfoque y las figuras distantes se pusieron de relieve. Dos siluetas con armadura invernal, piel sobre placas gruesas y segmentadas, y sus espadas reflejaban la luz de la luna con un brillo apagado.
Tal como ella había dicho, se movían en perfecta sincronía, uno ligeramente por detrás del otro, escudriñando el terreno con precisión silenciosa y experta. Sus ojos rojos eran tan inquietantes como las espadas que los flanqueaban. Ya están aquí, murmuró bajando los binoculares. Y se dirigen directamente al lugar de la avalancha, respondió Otsuru, recuperando los binoculares. Y también están cubriendo las rutas de escape más probables. Los observó un momento antes de guardar los binoculares. Bueno, eso es bastante malo. Se retiraron de la cresta, adentrándose en el refugio de los árboles. Naruto observó cómo Otsuru reconstruía su ruta mentalmente. Había algo en su firme determinación que lo impulsaba a acercarse, aunque no podía explicar por qué. La comprensión llegó de repente. Y con certeza, además. Necesitaba decírselo. Vi algo anoche, dijo de repente. Antes de dormir, quiero decir. De alguna manera, sabía que ella también le creería. Otsuru lo miró. ¿Qué quieres decir? Espíritus. La palabra quedó suspendida entre ellos en el aire frío. Oinkai. Al menos, creo que eso eran. Me observaban desde la entrada de la cueva. Sus cejas se alzaron levemente, pero no desestimó de inmediato su afirmación. En cambio, estudió su rostro con atención, como si intentara determinar si bromeaba en el peor momento. Su mirada era penetrante, buscando el engaño, o la ilusión. ¿Viste espíritus? Había un dejo de escepticismo en su voz, y él intentó concentrarse más en la curiosidad que también notó. Naruto asintió con firmeza. 3 de ellos. Me vigilan, y el sello que dibujé. El sello los mantuvo alejados, pensó. ¿O los hizo venir? Dudó, repentinamente cohibido. ¿Me crees, verdad? No, no estoy perdiendo la cabeza. Tampoco es la primera vez. Mis compañeros de clan lucharon contra uno en la aeronave. Lo que no dijo fue cómo la noche anterior un espíritu había señalado su piel y había trazado patrones en el aire que, para él, ahora solo podían significar una cosa. La mirada de Otsuru se desvió hacia la cresta, hacia el samurái que se acercaba. Su expresión era difícil de interpretar. No era incredulidad, sino algo más cauteloso. La mayoría de la gente no ve espíritus, dijo con cautela. Yo, desde luego, sé que no. Si realmente existen, como nosotros, no suelen revelarse. Hizo una pausa. Una sombra le cubrió el rostro. ¿Qué aspecto tenían? Incorpóreos, dijo Naruto lentamente, buscando las palabras adecuadas. Se sentían extraños. Antiguos, pero curiosos, de alguna manera. Tampoco mencionó cómo uno le había recordado a Iko, porque no tenía sentido. Y además, traía consigo demasiadas cosas desagradables y complicadas. No respondió de inmediato, sopesando su respuesta con cuidado. Hay viejas historias, dijo finalmente. Algunos dicen que los espíritus se sienten atraídos por ciertas personas. Aquellas con un chakra inusual o ciertos linajes. Sus miradas se cruzaron. Algo tácito pasó entre ellos. Si crees que los viste, empezó. Tengo. Si los has visto, entonces. Una ramita se rompió en el bosque de abajo. Ambos se congelaron, cayendo al suelo, sus sentidos se agudizaron en el silencio que siguió. Sí, vamos, murmuró Otsuru, ya deslizándose cuesta abajo. Los samuráis son nuestra preocupación inmediata. Pero, ten cuidado. Si dices que hay espíritus, empezaron a descender la ladera, alejándose tanto de la cresta como de los cazadores que se acercaban. Naruto permaneció cerca, su mente repasando el encuentro en bucles silenciosos y turbulentos. Pasaron varios minutos tensos. Entonces, Otsuru aminoró el paso y miró hacia atrás por encima del hombro. Su rostro estaba medio perdido en la sombra, pero Naruto vio sus labios moviéndose. Palabras silenciosas, más una oración que una estrategia. ¿Sabes?, murmuró, estoy empezando a pensar que tienes muy mala suerte. Naruto no respondió. Sus dedos se movían sin pensar, dibujando tenues formas sobre su piel. La suerte nunca había sido el problema. La preparación fue. La estación de paso apareció como una sombra contra un fondo blanco, medio enterrada en la nieve, con una estructura de madera desgastada y un marcado contraste con el paisaje prístino que la rodeaba. ¡Qué suerte!, murmuró Otsuru a su lado, con la voz tensa por el cansancio. Estos puestos de avanzada están dispersos por los pasos, así que encontrar uno con este tiempo, de hecho, el tiempo había empeorado mucho más de lo esperado. Y pronto empeoraría. Tan malo que Otsuru murmuró que tal vez tendrían que cambiar su itinerario. Naruto solo asintió, incapaz de encontrar la energía para hablar.
Llevaban horas moviéndose desde la avalancha, abriéndose paso entre la nieve cada vez más espesa a medida que la tormenta se intensificaba. Le ardían las piernas de cansancio y, más que nunca, necesitaba dormir. Y aún así, el sol no había salido. La estación de paso era pequeña, quizás 15 tatamis cabrían en toda la superficie, si tuviera que calcularlo, una estructura sencilla diseñada para viajeros atrapados en los impredecibles caprichos de la montaña. Su techo inclinado soportaba el peso de la nieve acumulada, lo suficientemente pesado como para preocupar, aún más, a Naruto. La escarcha debía convertido las pequeñas ventanas en lo que podríamos llamar generosamente delicadas obras de arte cristalino, o, con menos generosidad, vidrio agrietado. Al acercarse, Naruto notó la ausencia de huellas que llevaran al edificio o lo abandonaran. No salía humo de la chimenea, ni se veía ninguna luz en el interior. Si alguien se había refugiado allí antes que ellos, la reciente nevada había borrado toda evidencia. Algo en la quietud hizo que se le erizara el pelo de la nuca. Pero, de nuevo, pensó, a estas alturas ya se estaba volviendo un poco paranoico. Espera, dijo, agarrando el brazo de Otsuru mientras ella se disponía a abrir la pesada puerta de entrada. Ella lo miró con una ceja arqueada, interrogativa. Déjame ir primero esta vez. Ella lo observó un instante, asintió levemente y retrocedió un paso para dejarle tomar la iniciativa. Naruto se acercó con cautela, rozando con los dedos el kunai oculto bajo su capa. Abrió la puerta con lentitud deliberada, haciendo una mueca al oír el crujido de la madera contra la madera. La oscuridad los recibió, densa e imperturbable. El aire que escapaba traía una compleja mezcla de olores. Humo de leña extinguido hacía tiempo, el olor a humedad del desuso, y algo más, algo metálico y familiar que le revolvió el estómago. Sangre, dijo Otsuru, confirmando su pensamiento tácito. Naruto entró, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. El interior era sobrio pero funcional. Una chimenea hundida dominaba el centro de la única habitación, rodeada de finas esteras para dormir. Cofres de almacenamiento cubrían una pared, y un pequeño santuario ocupaba el rincón más alejado de la entrada. Lo que llamó su atención, sin embargo, fueron las señales de conflicto. Sutiles pero inconfundibles para cualquiera que supiera dónde buscar. Una alfombra ligeramente torcida, manchas oscuras en el suelo de madera parcialmente fregadas, una abolladura en una pared que podría haber sido causada por el impacto de un cuerpo o un arma. Alguien peleó aquí, dijo en voz baja, arrodillándose para examinar una de las manchas. Recientemente, creo. Pase. Tras él, la puerta se cerró con un crujido, aislando el rugido de la tormenta. Otsuru la cerró con un movimiento rápido, su silueta se delineó momentáneamente a la luz parpadeante de la linterna. Recorrió la habitación con precisión experta, comprobando las esquinas, las vigas del techo, los huecos entre las cajas. Limpio, anunció al cabo de un momento. Sin trampas. Quienquiera que haya pasado por aquí se ha ido. Se arrodilló junto a un viejo arcón y abrió la tapa. Y se fueron a toda prisa. Comida seca. Combustible. Mantas. Una pausa. Suficiente para al menos unas cuantas noches. Naruto permaneció inmóvil, sus sentidos se extendían más allá de lo visible. Algo extraño se sentía. Una vibración en el aire, una presión contra su conciencia que no podía identificar. Le recordó la noche en la cueva, esa sensación de ser observado por ojos que no podía ver. ¿Crees que es seguro aquí?, preguntó Naruto. Por un momento, ella no respondió. Lo suficientemente seguro para descansar. Unas horas, quizá. No más. Se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. Es lo máximo que vamos a conseguir esta noche. Tú, sobre todo, deberías dormir. Afuera, el viento aullaba, empujando la nieve contra las paredes de su refugio. Dentro, el silencio se espesaba. ¿Yo? Preguntó Naruto mirando hacia arriba. Tenemos que irnos de una vez, si no quieres quedarte aquí atrapada. Sonrió sin humor. Pero necesitas dormir bien. No soy yo la que pasó media noche enfrascada en una batalla de miradas con fantasmas. Él no discutió, porque no había mucho que decir. Ella cruzó la habitación hasta una de las estrechas ventanas y limpió una mancha de escarcha con la manga. Su aliento empañó el cristal al acercarse. Sí. Duerme primero, murmuró. Luego se quedó en silencio. Y pon en marcha ese sello de humo. Creo que va a ser una noche corta. Y así durmió, aunque no por mucho tiempo. Era el tipo de sueño que se prolongaba al borde, mirando el reloj y persiguiendo pensamientos que era mejor dejar enterrados. El amanecer llegó demasiado rápido.
Tras pasar una noche inquieta alternando guardias, ambos prepararon sus provisiones y partieron de nuevo. La feroz tormenta rugió mientras Naruto dormía y aparentemente agotó su furia, dejando solo un silencio impoluto y un mar blanco. Otsuru, sin embargo, creía que era solo un alivio temporal y que pronto empeoraría mucho. Lo mejor que podían hacer en este momento, dijo, era encontrar rápidamente un refugio mejor. Este sendero conecta con la cresta oriental, explicó, señalando un afloramiento rocoso lejano. Desde allí, antiguas curvas nos llevan hacia el valle del río. Naruto, que por fin había descansado, se sentía un poco menos nervioso, y se sentía cada vez más atraído por su conversación. ¿De verdad que conoces bien estas montañas?, comentó, mientras cruzaba con cautela un paso rocoso. Ella resopló. ¿Qué? ¿No me creíste antes? No, lo hice, dijo. Pero aún así. Llevo cartografiándolos desde que tenía 9 años, respondió ella, extendiendo la mano para ayudarlo a cruzar un estrecho paso. Mi padre creía que un niño debía conocer a fondo la tierra que los sustenta. Suena práctico, comentó Naruto. Lo era, dijo Otsuru, haciendo una pausa pensativa. Bueno, hasta que dejó de serlo. No insistió, por supuesto, preocupado por la explicación tan directa que pudiera darle. Y porque no quería mencionar a su propio padre. Amaneció y la niebla comenzó a disiparse de las laderas, revelando vastos panoramas de picos escarpados y valles moldeados por antiguos glaciares. Bosques que se aferraban obstinadamente a las empinadas laderas. La atención de Naruto fue captada por algo en lo alto. Un enorme acantilado salpicado de estructuras, aparentemente angulares, pero difíciles de distinguir desde allí. ¿Qué hay ahí arriba?, preguntó señalando. Otsuru miró hacia arriba justo cuando la niebla volvía a cerrarse. Tenkyane. Lo verás pronto, respondió con una sonrisa, mientras seguía adelante. Y así fue. Al mediodía, habían avanzado considerablemente a pesar del terreno difícil. Refugiados tras una gran roca, se detuvieron a comer, y la luz del sol que se filtraba ocasionalmente les calentaba el rostro cansado. Naruto masticó pensativo, mientras su mente volvía a la barandilla metálica que había descubierto antes. Esas ruinas que pasamos, los cimientos de piedra y los soportes metálicos, ¿qué eran exactamente? Una línea de tren, explicó Otsuru entre bocados. Pero esta parte está abandonada. Antes llegaba hasta Yukinoyama, pero ahora está prácticamente derrumbada después del Tenkyane. Yukinoyama era el pueblo montañoso al que él y sus compañeros de clan debían llegar en esa maldita aeronave, un lugar que sabía que ya habían pasado a pie. La comprensión ensombreció su expresión mientras la miraba fijamente. ¿Un tren? Sí, nada que ver con los del país de la nieve, pero comenzó, y su voz se fue apagando al notar su expresión vacía. ¿Qué es un tren? Hizo una pausa, parpadeando. Ah. Pasó otro momento mientras buscaba una explicación que él pudiera entender. Como un caballo de hierro. Sus cejas se fruncieron profundamente. ¿Qué? ¿Tú tampoco sabes lo que es un caballo?, preguntó con un dejo de diversión en su voz. Gruñó, erizado de orgullo herido. Claro que sé lo que es un caballo. Era uno de los 12 símbolos básicos, para empezar. Aunque nunca había visto un caballo vivo, había visto imágenes. Bueno, es un poco así, continuó con paciencia. Es grande, se mueve rápido y te lleva a todas partes. Solo que en lugar de piernas, corre sobre rieles de metal. ¿Grande? Echó un vistazo al estrecho paso de montaña, con la abrupta caída visible justo al final del sendero. ¿Y está aquí arriba? ¿A dónde va exactamente? Señaló vagamente hacia el sur, hacia un lugar que él sabía que no podía ver. Kiyoteru es la última parada. El tren sale varias veces por semana para traer provisiones en ambas direcciones. Haga el tiempo que haga. Dudó antes de añadir. De hecho, estaba pensando que podríamos tomarlo desde Tenkyane. Reduciría drásticamente el tiempo de viaje, considerando lo mucho que tendríamos que esperar de lo contrario. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Largo, probablemente. El tiempo está cambiando. La gente probablemente ya se esté refugiando. Frunció el ceño, considerando sus opciones. La aeronave estaba fresca en su mente, aunque quizás fuera un eufemismo. La idea de subirse voluntariamente a cualquier otro vehículo, ya fuera de acero o aéreo, no le convenía. ¿Es seguro?, preguntó finalmente. Bastante seguro, respondió, acomodándose un mechón de pelo tras la oreja. El sistema ferroviario del país de hierro se construyó durante la última gran expansión.
Las vías están reforzadas con acero forjado con chakra, el mismo material que usan en sus armaduras samuráis. Incluso aquí arriba, durante las tormentas, rara vez falla, no interrumpió él, negando con la cabeza. Quise decir, ¿quién podría estar ahí, verdad? Captó su mirada y continuó. El país del hierro mantiene un control estricto sobre todo el transporte público. Cada tren lleva al menos 2 samuráis a bordo. Comprueban los permisos de viaje en cada parada. No tenemos permisos. Bueno, ella le dirigió una mirada complicada. Dijiste que no los teníamos, acusó. No dije que no los tuviera, solo que no fue la mejor idea. Quizás tenga algo que funcione, pero hablaremos de eso cuando lleguemos a Tenkgane. Lo que debes tener en cuenta es que realmente no les interesan los shinobi. Sus samuráis también usan chakra, murmuró. Sí, pero ese no es su problema con los ninjas. Además, los samuráis suelen usarlo de forma prescrita, canalizado principalmente a través de sus espadas y armaduras. Todo está regulado. La miró fijamente. ¿Dónde aprendiste esa técnica que usaste ayer? Primero colmillo, la llamabas. Se aclaró la garganta. Casi todo regulado. Además, mi técnica es incompleta, como probablemente habrás notado. ¿Utilizaste una técnica incompleta en una pelea? Preguntó incrédulo. Como si no lo quisieras. No lo haría. No te creo. No me pareces una persona cuidadosa. ¿Qué se supone que significa eso? Supongo. En fin, sí, los trenes están muy vigilados. Sobre todo en rutas como esta. Su mano se dirigió instintivamente a su bolsa de armas. ¿Cuánto pesa? Se dio cuenta. No te hagas ilusiones, gruñó. Y te lo dije. Mínimo 2 samuráis con armadura sensible al chakra. Están entrenados para detectar señales inusuales. Incluso si suprimieras la tuya por completo, notarían la ausencia. Un vacío donde debería haber algo. En ese caso, es imposible colarse a bordo, afirmó rotundamente. No es imposible. Solo, complicado. Miró al sol. Estos trenes de montaña son principalmente industriales. Transportan minerales, madera y materias primas. Los vagones de pasajeros van medio vacíos. Normalmente llevan mineros, comerciantes y funcionarios. Y supongo que lo inspeccionan todo. Carga, pasajeros, chasis de tren. Sus samuráis siguen un patrón sistemático. Sin puntos ciegos. Sin excepciones. Entonces, ¿por qué sugerir este tren? Su voz estaba cargada de frustración. 2 razones. 1. Con el empeoramiento del tiempo, tenemos que pasar por Tenkgane de todas formas, y allí también hay samuráis estacionados. Se le encogió el estómago. ¿Qué? ¿Me dejas terminar? Gruñó. Tenkgane es una ciudad con puestos de control. Las zonas exteriores son accesibles con documentación básica, o incluso sin ella, dependiendo de la intensidad de la tormenta y de la compasión de los guardias. Las secciones interiores, sobre todo alrededor de la estación de tren, tienen una seguridad más estricta. 2. Tienen una debilidad. Sus sistemas rígidos. Sacó un pequeño pergamino de su abrigo. El país de hierro funciona de base de documentación y rutina. Una vez que se aprueba un permiso, rara vez lo revisan. ¿Y qué importa? Entrecerró los ojos. Este tipo de plan se le hacía cada vez más familiar, y no era de los que le hacían gracia, ni mucho menos. ¿Y de dónde sacaste eso? Akuri los compró, respondió. Los verdaderos mensajeros cambiaron de planes repentinamente al llegar. Lo que significa que no nos colaríamos en el tren. Subiríamos a escondidas, con los papeles ya en el sistema. ¿Y nuestro chakra? Dijiste que los samuráis y gruñó de nuevo. ¿Quieres? Ahí es donde entra esto. De otro bolsillo, sacó 2 pequeñas pastillas verdosas. Supresores hormonales del chakra. No son perfectos, pero son suficientes. Miró las pastillas con escepticismo. ¿Y dónde las conseguiste? No, y no sé dónde los consiguió mi hermana, admitió Tsuru, haciendo rodar uno entre los dedos. Brillaba levemente. O si siquiera quiero saberlo. Son más efectivos con usuarios de chakra más jóvenes. Cuanto más desarrollada sea la red, menos ayudan. ¿Y los efectos secundarios? Preguntó, reconociendo el tono cauteloso en su voz. Dudó. No enmascaran el chakra, se unen temporalmente a tu red de chakra. No podrás moldearlo correctamente durante unas 8 horas después de tomar uno. Y tu control del chakra será impredecible durante unas 12 horas después, mientras desaparecen sus efectos. Y si intentas forzar el chakra bajo su efecto, hizo un gesto de cortar con la mano. Podría ser malo.
Así estaríamos indefensos. Ella resopló. De todos modos, estaríamos indefensos si tuviéramos que enfrentarnos a un samurái. Matamos esa cosa ahí afuera. Soltó una breve carcajada. Un Kuroguma no es nada comparado con un samurái entrenado. Aún así. Se movió un poco. No me gusta la idea de estar indefenso. Era un eufemismo, de hecho. Su voz se había apagado, y un escalofrío lo recorrió al aflorar los recuerdos sin que nadie los llamara. Solo vio varias imágenes yuxtapuestas. Cuerpos frágiles, fuegos, ojos acusadores. El pánico familiar comenzó a invadir su pecho. Bueno, se corrigió. No indefenso. Solo limitado a opciones sin chakra. Miró la funda de kunai en su muslo. Supongo que sabes cómo usarlas sin potenciación de chakra, ¿no? El frío remitió un poco. Él la miró con frustración, respondiendo a su pregunta. Mientras pudiera, un kunai era un kunai. Las píldoras atenuarían nuestras señales a niveles civiles, como si fuéramos dos mensajeros que regresan a Kiyoteru. Los samuráis no buscarán mucho a civiles, y menos aún a los jóvenes, solo a aquellos con un alto nivel de chakra. Rebuscó en su mochila de nuevo y le lanzó una camisa de tejido grueso. Están tratadas con hierbas del bosque del oeste de la tierra. Ayudan a ocultar el chakra residual. No lo suficiente para engañar a un sensor medianamente decente, que no tendrán, pero sí para comprobaciones superficiales. 8 horas sin jutsu, murmuró de nuevo. Demasiado. 20 en total, probablemente. Hizo una mueca al notar su expresión. Quizás aún puedas usar tus sellos, ¿quién sabe? Depende. La mano de Naruto se movió inconscientemente hacia su costado, donde una idea había empezado a tomar forma durante la noche. Si nos atrapan, huyamos. Lo miró fijamente. Mira, me entrenaron con la espada antes de aprender a moldear chakra. Soy buena corredora. Y tengo una herramienta de escape. Espero que sea suficiente. ¿Siempre dependiste de los jutsus? La pregunta le dolió un poco el orgullo, pero no cambió el rumbo de sus pensamientos. ¿Cuánto tardan en hacer efecto las pastillas? Supresión total en 20 minutos. Tendremos que capturarlos justo antes del tren de la cumbre, dependiendo. Si es que los capturamos. Quizás podríamos llegar a Tenkyane sin ellos. El tren sale al amanecer, tiempo suficiente para prepararnos. Guardó silencio un instante. ¿Siempre fue este tu plan? No. Se encogió de hombros. Pero las cosas cambiaron. Ahora, tenemos que pasar por Tenkyane de todas llenas. En cuanto al tren, tú decides. Levantó la pastilla. Y varios días más atrapados en Tenkyane. Con samuráis por aquí, de todos modos. ¿Qué tal si nos mantenemos al margen? ¿Fuera del pueblo? Le dirigió una mirada fría. Entonces, en el desierto, con una tormenta furiosa y grupos de búsqueda arrastrándose por cada risco. Silencio. Si estas pastillas no funcionan, murmuró y extendió una mano, te culparé personalmente. Ella sonrió levemente. No esperaba menos. Piénsalo bien. Sus dedos se apretaron alrededor de la pastilla mientras el frío le envolvía las entrañas. Lo haría. Sí, de verdad que lo haría. La nieve caía silenciosamente mientras Naruto y Otsuru coronaban otra loma. Bajo ellos, enclavados en la hondonada del valle, yacían los restos de un pueblo que antaño pudo haber prosperado. Ahora, solo delgadas volutas de humo se elevaban entre los edificios abandonados, ondulando en el aire invernal. En el centro del valle se abría un pozo oscuro, negro, inmóvil y vigilante. Naruto sintió una extraña opresión en el pecho. ¿Qué es este lugar? Agane, respondió Otsuru. Antes el orgullo del norte. Su acero era famoso. Forjado con mineral de montaña, tan duro que podía hender la piedra. De ahí el nombre. Aquí no somos muy imaginativos. Comenzaron el descenso. Los edificios eran cascarones vacíos. Puertas entreabiertas, ventanas destrozadas, sus huesos expuestos al frío. En algunos lugares, la nieve había desaparecido por completo, revelando un suelo quemado que humeaba levemente, como si la tierra aún llorara. Solo estamos de paso, añadió. Intenta no respirar demasiado profundo. Naruto se agachó, rozando la tierra desnuda con los dedos, y retrocedió. El calor le tocó una fibra más profunda que la carne. En un instante, estaba en otro lugar. Arrastrándose por pasillos en llamas, con el metal silbando bajo sus palmas, el humo impregnado del aroma de sus compañeros de clan. Lleva ardiendo unos 30 años, dijo Otsuru, aparentemente ajeno a su reacción. La gran guerra shinobi terminó antes de que naciéramos.
Shinobis de Rize, creo, cruzaron nuestras fronteras, a pesar de la neutralidad del país del hierro. Lo llamaron un ataque preventivo. Naruto no respondió. Respiraba con dificultad. Un juguete de niño yacía medio enterrado en cenizas. El letrero de una tienda se mecía con el viento. A través de una ventana rota, los platos aún esperaban en una mesa a la que nadie volvería. Cada detalle retorcía el cuchillo, arrastrándolo de vuelta a un comedor convertido en cementerio, al casco de la aeronave desgarrado, a la oscuridad del cielo. Si solo fue una batalla, dijo lentamente, ¿por qué abandonar toda la ciudad? Otsuru se detuvo junto a una grieta ancha en el camino. Salía humo sin parar. En las profundidades, algo brillaba rojo. Una quemadura silenciosa e interminable. Derrumbaron las minas. Entonces nadie sabe con certeza quién siguió con un jutsu de fuego. O explosivos. Fuera lo que fuese, alcanzó las vetas de carbón bajo el hierro. Su voz era tranquila, su rostro indescifrable bajo el resplandor. Naruto apenas la escuchó. ¿Vetas de carbón? Corren como venas por la montaña. Una vez que prenden, arden por un tiempo. Nada de lo que intentaron los samuráis funcionó. El general Mifune lideró la iniciativa. Trajeron usuarios de estilo agua del país del agua y de estilo tierra del país de la tierra. Aún así, se extendieron. Así que evacuaron. Pasaron junto a un monumento cerca del centro. Una sencilla talla de un minero, con el rostro curtido y decidido. Cientos de nombres estaban grabados en su base. Naruto extendió la mano y pasó los dedos por la piedra. Nombres. Personas. Familias. Todos borrados en el choque de poderes que no habían elegido. El samurái lo intentó, murmuró Otsuru a sus espaldas. Pero, bueno, este es territorio neutral, protestó Naruto, con la voz tensa por una ira repentina que no podía explicar. Las aldeas ninja no deberían haber estado luchando aquí. Otsuru se rió, pero no había humor en ello. Claro. Pero eso no significa nada. Señaló a su alrededor. El país del hierro dice ser imparcial en los conflictos entre naciones, pero la ciudad ardió de todos modos. Naruto se alejó, adentrándose en las ruinas de lo que debió haber sido una casa. Un santuario se alzaba en un rincón, ahora sepultado en cenizas. Los platos aún estaban ordenados en sus estantes. Ami otra vez susurró, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué fue eso? Gritó Tsuru desde la calle. No respondió. Su mano descansaba sobre el marco roto de la puerta, y estaba lejos. De nuevo en el fuego, en la caída, en la impotencia. ¿Naruto? Otsuru apareció en la puerta con expresión interrogativa. Señaló vagamente las ruinas. ¿Alguien hizo esto? ¿Para qué? Otsuru se apoyó en el marco carbonizado de la puerta. Política. Recursos. Poder. Porque podían. Elige. Su voz era directa, distante, de una forma que le ponía los pelos de punta. Rize quería asegurar su flanco norte. Iruin vendía acero precioso a sus enemigos. Así que encendieron una cerilla. Dijeron que era culpa de Waterfall. ¿Eso es todo? Repitió Naruto. ¿Un pueblo entero destruido por producir acero? La guerra no es justa, dijo encogiéndose de hombros. Se dio la vuelta, con las manos apretadas. El rugido de la aeronave resonó en su cráneo. Metal chillando, fuego rugiendo, ojos abiertos de miedo. Ojos verdes. Ojos rojos. Ella lo observaba. Su mirada no era del todo compasión. Ni tampoco de distanciamiento. Él no sabía qué era, solo que veía más de lo que ella dejaba ver. Pero ¿cómo iba a entenderlo? Naruto no tenía una respuesta que no le sonara infantil o ingenua. En cambio, miró más allá de ella, hacia la calle desierta. Caminaron juntos en silencio. En las paredes de las casas destrozadas, Naruto vio mensajes garabateados con hollín y carbón. Nombres. Súplicas. Maldiciones. Uno simplemente decía: estuvimos aquí. Los supervivientes volvían a veces, explicó Tsuru. Algunos se buscaban, sin querer creer que el resto no hubiera llegado a los refugios designados. Otros dejaban las palabras que podían. Creo que, con el tiempo, incluso ellos dejaron de venir. Llegaron al otro lado de la ciudad, donde el camino continuaba hacia la cumbre. La Tierra de Hierro, como cualquier otro país, está llena de historias como esta, continuó Tsuru. Pero aquí, ya es casi un rasgo nacional. Cuando algo se incendia, lo reconstruimos. Lo miró de reojo. No hay muchas opciones en un lugar como este. Pero Naruto no estaba del todo consciente.
Su mente había regresado a la aeronave, a los gritos que aún resonaban en sus sueños. Se había sentido indefenso entonces, viendo cómo todo se derrumbaba a su alrededor. Nunca más. Nunca más. Algunos dicen que arderá otros 100 años, dijo Otsuru. No sé si es cierto. Al final, no quedará nada para alimentarlo, ¿verdad? Naruto volvió a mirar el pueblo, donde aún se alzaban delgadas columnas de humo de las grietas del suelo. Pensó en incendios que nunca dejaban de arder, en heridas que nunca sanaban. La gente de Agane había quedado atrapada en la guerra de alguien más, justo cuando él empezaba a darse cuenta de que él también lo había sido. Bueno, dijo finalmente Otsuru, estirando los brazos por encima de la cabeza. Supongo que no hay mucho que podamos hacer al respecto. Su voz era ligera, casi despreocupada. Pero Naruto captó el destello en sus ojos. La pequeña grieta en la máscara. Continuaron en silencio, dejando atrás a Agane, como todos los demás. Sus calles vacías se perdieron en la distancia. Pero algo del pueblo permaneció con Naruto, echando leña al fuego que ya ardía con más intensidad que cualquier veta de carbón bajo tierra. Durante casi una hora después de que dejaron a Agane, Naruto no dijo nada, perdido en pensamientos que se volvían aún más espirales. No era el mejor momento para hacer planes, pero eso no impidió que su mente hiciera exactamente eso. Estás callado, dijo Otsuru finalmente. Agane te afectó, ¿verdad? La miró y luego volvió a fijarse en el camino. Quizás para ella, Agane era solo otra terrible cicatriz en el mapa, una advertencia para los viajeros. Pero para él, se había sentido como mirarse en un espejo. Pensé, dijo en voz baja, que una vez terminada una batalla, el campo simplemente volvía a ser tierra. Pero no siempre es así, ¿verdad? Pateó una piedra suelta del camino, haciéndola resbalar por la nieve. Es solo un pueblo fantasma entre muchos, murmuró. El mundo está lleno de lugares como Agane. Eso no lo hace correcto. Ella arqueó una ceja. Nunca dije que lo fuera. Solo que lo es. Eso no le sentó bien. Para nada. La idea de que así era el mundo, que pueblos ardían, barcos se hundían y vidas terminaban por razones que nadie podía explicar, era como tragar grava. Llegaron a la cima de otra loma, y el sendero descendió de nuevo. A lo lejos, una fina columna de humo se elevaba desde lo que parecía un conjunto de edificios. Tenchigane, gritó Tsuru por encima del hombro. Necesitamos aclarar nuestra historia, Naruto. Las primeras casas están más adelante. Se refugiaron al abrigo de una roca, resguardándose del mal tiempo. Ella se arrodilló y encendió una pequeña fogata dentro de un círculo de piedras, manteniendo la llama baja. Naruto se encargó del humo. Sobre una tierra casi seca, extendió un mapa andrajoso entre ellos, colocando piedras en sus esquinas. Ahora somos Takumi y Mio, dijo, tocando un par de permisos de viaje doblados. Primos de Kouka, un pueblo fronterizo al sur. Nos contrataron para entregar hierbas medicinales a Yukinoyama. De regreso, decidimos tomar la ruta panorámica. Naruto arqueó una ceja. ¿Ruta panorámica? ¿A través de una ventisca? Por las montañas. Antes de la ventisca, corrigió. Nos sorprendió la tormenta, lo cual es cierto. Los papeles indican que pasamos la inspección en Yukinoyama hace 5 días. Sacó 2 pequeños paquetes de tela. Hierbas de verdad, de Kouka. Por si acaso las comprueban. ¿Y si preguntan por nuestra ruta? Fuimos al oeste después de la entrega, paramos en el paso de Momiji, un desvío conocido, y luego nos dirigimos al sur hacia Tenchigane. Levantó la vista. Encaja con nuestra cronología. Civiles que toman el camino más largo a casa tras completar un contrato. Naruto estudió la ruta, memorizándola. ¿Historias? Takumi, ese eres tú, hijo de un herrero. A veces ayuda con los repartos, pero prefiere vagar a la forja. Piensa en ser mensajero a tiempo completo. Mio estudia medicina y financia su aprendizaje con trabajos de mensajero. Él asintió lentamente. En el país del hierro, los civiles hacen una reverencia desde la cintura al saludar a un samurái, añadió. No demasiado. No estamos desesperados. Simplemente somos educados. Naruto practicó el arco que ella le demostró, sintiéndose incómodo y rígido. No, más natural, corrigió ella. Llevas haciendo esto toda la vida, ¿recuerdas? Lo intentó de nuevo y ella asintió en señal de aprobación. Estos papeles deberían llevarnos al anillo exterior. Ahí están las posadas y las casas de té. Pero la estación de tren está en la sección interior. Hay más seguridad. Su tono cambió ligeramente. Lo que significa, no puedo renunciar a mi kunai, dijo Naruto.
No, si ya estoy renunciando a mi chakra. No tendrás que hacerlo. No todos. Se encogió de hombros. Se espera que los viajeros lleven algo para protegerse. Una o dos espadas, lo normal. El resto, y la mía, tendremos que sellarlas. Puedes encargarte de eso, ¿verdad? Asintió lentamente. Necesitaré un poco de tiempo para acostumbrarme, pero sí. Los escaneos aleatorios durante el viaje son el verdadero problema. Ahí es donde entran las pastillas. Volvió a levantar la pequeña tableta verde. Si nos seleccionan, solo detectarán las firmas de chakra de los civiles. Ella hizo una pausa y estudió su rostro. No tienes que decidir ahora. Podríamos intentar esperar en una posada, a que mejore el tiempo y se disipe la niebla, y luego tomar el paso de montaña. Señaló los imponentes picos del oeste. Es más largo, será mucho más arriesgado después de las tormentas, pero no necesitaríamos esto. Ajustó la píldora en la palma de la mano. Naruto miró la píldora, luego las montañas. La aeronave. La bestia. Agane. Cada imagen alimentaba una resistencia única e instintiva. La idea de renunciar al poco poder que le quedaba, aunque fuera temporalmente, le ponía los pelos de punta. ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Qué harías? Preguntó al fin. Si estuvieras solo. Otsuru lo consideró. Me arriesgaría con el tren, admitió. Pero no estoy en tu situación, no soy shinobi. Sin embargo, no estoy sola. Y tú tampoco. Ella extendió la pastilla, dejándola reposar en la palma de su mano. Tú decides, Naruto. Entrenas o pasas. Con pastillas o sin ellas. Lo haré funcionar, de cualquier manera. El fuego crepitaba suavemente. La píldora brillaba a la luz del fuego. Dudó. Agane. La aeronave. Los restos. La promesa que se hizo a sí mismo. Una sombra los cubrió. Aunque el cielo ya estaba oscuro, no venía de arriba. Lo sé, dijo en voz baja. Y tienes razón. Siempre hay alternativas. Él extendió la mano para tomar la pastilla, dudó por un instante y luego la tomó de su palma. Cruzaron el puente hacia Tenggane antes del anochecer. A lo lejos, más allá de las montañas, se oyó el silbato de un tren. Bajo, distante y triste. Desde la distancia, la ciudad de Tenggane parecía poco más que una docena de estructuras de madera enclavadas en la base de un enorme acantilado. Solo cuando se acercaron más, Naruto se dio cuenta de la verdadera naturaleza del asentamiento. Se extendía dentro de la montaña misma, horizontal y verticalmente. La entrada este, explicó Tsuru. Lo que acabas de ver era solo una parte del anillo exterior. El puente que cruzaron cruzaba un profundo barranco, conectando el sendero de montaña con lo que inicialmente parecía un modesto puesto de avanzada. Pero más allá de la caseta de madera al final del puente, Naruto ahora podía ver un asentamiento escalonado construido directamente en la pared del acantilado, con estructuras que parecían crecer orgánicamente de la propia roca. Pasarelas y escaleras de madera conectaban varios niveles, mientras se encendían faroles para iluminar la noche que se acercaba. Entonces, ¿la mayor parte está dentro de la montaña? Preguntó Naruto, observando a los hombres patrullando las pasarelas superiores. Sí, confirmó Tsuru. El anillo exterior es principalmente para viajeros y comerciantes. Cuanto más se adentra, más seguro se vuelve. La estación de tren está varios niveles más adentro, cerca del corazón de la montaña. Se acercaron al puente, donde dos guardias con armadura ligera vigilaban. Recuerda, susurró Tsuru. Somos primos y comerciantes. No uses chakra a menos que sea absolutamente necesario. Deja que yo me encargue de la conversación cuando sea posible. Los guardias se enderezaron al acercarse, con las manos apoyadas con indiferencia sobre las empuñaduras de las espadas. Uno dio un paso al frente, alerta, pero sin mostrarse abiertamente hostil. Papeles, pidió simplemente. Otsuru les entregó los documentos con una cortés reverencia. Naruto hizo lo mismo, con un movimiento algo rígido, pero aceptable. El guardia examinó sus papeles con atención superficial, comparando los sellos con una pequeña tabla de referencia. Tras un momento, se los devolvió. ¿Propósito en Tenggane? Descansa y reabastécete, respondió Otsuru con suavidad. Nos vamos a casa, Kouka. Nos pilló la tormenta al norte, cerca de Yukinoyama, y perdimos algunas provisiones. El guardia los observó brevemente y asintió. Muy bien. Solo el anillo exterior. El toque de queda es a medianoche. Las posadas están a la derecha al entrar, los mercados a la izquierda. Si tienen armas, manténganlas en paz dentro.
Por supuesto, coincidió Otsuru, haciendo otra pequeña reverencia. Gracias. Les hizo un gesto de desinterés y les hizo pasar, mientras dirigía ya su atención a los viajeros que estaban detrás de ellos. Cuando cruzaron la puerta, Naruto sintió que una sutil tensión se aliviaba de sus hombros. El primer obstáculo había sido superado. Una bulliciosa colección de edificios de madera construidos a lo largo del acantilado, conectados por pasarelas cubiertas y escaleras talladas en la piedra, componía el anillo exterior. A pesar del frío, las calles seguían animadas, con más actividad de la que Naruto esperaba. Comerciantes, gente reunida alrededor de braseros al aire libre, lugareños moviéndose entre niveles con una facilidad innata. Encontraremos una posada para esta noche, murmuró Otsuru mientras caminaban. Esta parte es segura. Naruto asintió, con la mirada fija en los niveles superiores, visibles a través de las grietas de los edificios. Las secciones interiores de Tenggane, donde los hombres patrullaban en mayor número. Más allá, en algún lugar de la montaña, se encontraba la estación de tren y su ruta más rápida. Sí, dijo en voz baja, mientras su resolución se endurecía. Consiguieron una pequeña habitación en una posada cerca del borde del anillo exterior. A través de la ventana, las luces de Tenggane trepaban por la pared del acantilado como estrellas que habían olvidado cómo ascender. Más allá, se alzaban las montañas. Vastas, oscuras y completamente desinteresadas. Mañana traería complicaciones. Toques de queda y permisos. Controles. Preguntas. Pero esta noche, Naruto tenía asuntos más extraños que atender. Reuniré algunos suministros antes de que cierren los mercados, dijo Otsuru, con su bolsa de monedas cuidadosamente guardada en su faja. ¿Podría ir? Dudó Naruto. ¿Podría pedirte que me traigas más vendas? ¿Más? ¿Se te reabrieron las heridas? No hubo respuesta, y ella se encogió de hombros. Claro, da igual. Deberías terminar tu noche. Necesitaremos fuerzas. Naruto asintió con una naturalidad que no sentía. Sí. Cuando la puerta se cerró, escuchó sus pasos perderse en el pasillo. Los contó, sin ningún motivo en particular. Cuando se fueron, esperó un poco más. Luego se apartó de la ventana. Después de eso sucedieron varias cosas, aunque le costaría mucho organizarlas con la misma claridad que la noche anterior. No eran el tipo de cosas de las que uno habla a plena luz del día. Hubo una pausa. No de tiempo, sino de intención. La habitación pareció moverse sutil, casi imperceptiblemente como el agua cuando algo se agita bajo la superficie. En resumen, hubo quietud, sangre, susurros y una atadura, aunque no exactamente en ese orden. Huelga decir que también surgirían varias complicaciones desafortunadas. No hubo fuego. Ni tanta tinta. Ni cánticos, ni sal, ni señales que marcaran el momento. Solo un silencio casi absoluto y una pequeña decisión deliberada. Líneas llenas. Quizás hubo un susurro. Si hubo dolor, no lo recordaba. Si hubo vacilación, no duró. Cuando Otsuru regresó, la habitación estaba perfectamente ordenada. Traje la cena, anunció Otsuru mientras dejaba varios paquetes envueltos que llenaban la habitación con el aroma a pescado a la parrilla y verduras encurtidas, aunque a Naruto no le interesaban tanto. Y ella le dirigió una larga mirada. «Te ves pálido», dijo. «¿Duermes algo?» Todavía no dijo. Quizás más tarde. Gracias por la comida. Parecía que quería decir algo, pero al final decidió no hacerlo. Bueno, tengo noticias. Naruto se incorporó, y su aturdimiento no parecía fingido. ¿Qué clase de noticias? Los guardias del puesto de control interior rotan al amanecer. El turno de noche será menos minucioso en sus inspecciones si llegamos justo antes de que se vayan. Empezó a abrir los paquetes de comida. Además, encontré algo más. No se molestó en preguntarle de dónde había sacado la información. Tenía un don para detectar ese tipo de cosas. Al fin y al cabo, ella había hecho lo mismo con él. De una bolsa de tela, sacó 2 pequeñas fichas de madera, cada una de ellas con la inscripción del símbolo de Tenggane. Una montaña estilizada atravesada por líneas horizontales. Fichas para el baño, explicó con una leve sonrisa. Las aguas termales de aquí son famosas en toda la región. ¿Aguas termales?, preguntó Naruto. ¿Aguas termales? ¿Caliente? La idea del calor lo atrajo como pocas cosas a lo largo de su vida. ¿No sabes qué es eso? Por supuesto que sé lo que son las aguas termales. Otsuru hizo una pausa, con una sonrisa traicionera dibujando en sus labios. Bueno, el posadero dijo que estos tienen efectos curativos, algo sobre los minerales del agua. No entendí todos los detalles, pero es una cosa.
Nunca habíamos ido antes, aunque la mayoría de los viajeros van la primera noche en el pueblo. ¿Sanación? Naruto se animó. Nada del otro mundo. Probablemente solo ayude con los músculos doloridos, la circulación, ese tipo de cosas. Podría ser agradable después de tanto escalar. Cualquier recuperación era bienvenida, especialmente con lo que el mañana pudiera traer. ¿Crees que funciona en las heridas? Preguntó Naruto. Otsuru se encogió de hombros. No lo sé, pero de todas formas te conseguí unas vendas impermeables. Gracias, dijo, tomando uno de los paquetes de comida. ¿Cuándo nos vamos? Después de comer y de que te los apliques, respondió Otsuru. Cuanto más nos comportamos como los demás, menos destacamos. Y no hay nada más normal por aquí que una visita a los manantiales. Las aguas termales eran una maravilla que no se parecía a nada que hubiera experimentado. O quizás era solo cuestión de tiempo, y haber pasado días congelado había cambiado algo en él. En cualquier caso, confirmó que Tentgane era más grande de lo que había pensado, saberlo era una cosa, verlo era otra. Los baños estaban construidos en la ladera de la montaña, una extensa estructura de piedra que albergaba una compleja red de piscinas de diferentes tamaños y temperaturas alimentadas por, supuestamente, aguas termales naturales que brotaban de las profundidades de la tierra. El vapor ascendía continuamente de las aguas, creando una neblina permanente que se cernía sobre el edificio. Los minerales del agua le daban un pálido tono lima. En su interior, la casa de baños estaba dividida en numerosas cámaras. Algunas habitaciones albergaban piscinas profundas y tranquilas para sumergirse, otras contenían aguas burbujeantes con fines terapéuticos. Había salas llenas únicamente de vapor y zonas separadas con tinas de madera para lavarse antes de entrar a los baños comunes. Una cámara incluso albergaba una enorme piscina, lo suficientemente grande como para nadar. Por todo el edificio, la gente de Tentgane se mezclaba libremente, sin importar su estatus ni su afiliación a un clan. Esto no sorprendió a Naruto tanto como podría haberlo hecho semanas atrás, pero aún así se sentía notablemente diferente de los baños, generalmente más segregados, a los que estaba acostumbrado. En Uzusio, solían decir que los antiguos manantiales provenían del mar. Esto ya no era del todo cierto, pues ahora residían en el cielo, aunque técnicamente, el agua seguía viniendo del mar, aunque de forma indirecta. Había algo pacífico en estar solo en las aguas humeantes mientras caía la noche, mirando cómo la luz de la luna se filtraba a través de las altas ventanas y se reflejaba a través del vapor ascendente. Ese mismo vapor se elevaba en densas nubes desde las piscinas, oscureciendo el techo de la vasta caverna que albergaba los manantiales. Las linternas brillaban suavemente a través de la niebla, envolviéndolo todo en una neblina onírica. Naruto se sumergió lentamente en el agua caliente, sintiendo el escozor inmediato de las aguas ricas en minerales en sus heridas. Las había vendado con vendajes impermeables antes de correrse, pero el calor aún penetraba, provocando una incómoda sensación de ardor que gradualmente se convirtió en un latido sordo. La piscina que había elegido se llenaba poco a poco de gente. Aunque le importó un poco, se quedó. Había suficientes cuerpos para mimetizarse, pero no tantos como para arriesgarse a un contacto no deseado. Había descubierto que este manantial en particular era conocido por sus propiedades cicatrizantes, y había estado contando con ello discretamente. Aunque el alivio fuera solo parcial, era mejor que la lenta y pesada agonía de las vendas y el descanso. Al otro lado de la mampara que separaba las secciones de hombres y mujeres, sabía que Otsuru se encontraba en una posición similar. Habían quedado en encontrarse afuera exactamente en 2 horas. Tiempo suficiente para parecer relajados, pero sin demorarse lo suficiente como para llamar la atención. Casi se había quedado dormido cuando una voz justo al lado de su oído lo despertó de golpe. Tienes una cicatriz bastante grande. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. No había oído a Nen acercarse. Pero ahora, a solo unos pasos, alguien se había colado en el agua. Un adolescente, quizás unos años mayor, que se relajaba con naturalidad. Sus rizos rubios estaban recogidos en un moño suelto, y su mirada era abierta, casi amigable. Solo que tenía la fuerza de alguien que notaba más de lo que dejaba ver. Lucía una sonrisa leve e indescifrable, con la cabeza inclinada como si intentara captar la luz del rostro de Naruto a la perfección. Sí, lo sé, murmuró Naruto, moviéndose instintivamente para cubrir la herida bajo el agua. El extraño se rió, un sonido melodioso que de alguna manera se transmitió por encima del murmullo general de la casa de baños sin ser fuerte. No hay que ser tímido. Una herida reciente como esa tiene que venir acompañada de una buena historia. Sus dedos trazaron un remolino ocioso en el agua.
La forma en que te estremeciste al moverte, apuesto a que ocurrió esta semana. Por otro lado, estamos en aguas sanadoras, así que quién sabe. Aparte de ti, quiero decir. Naruto se obligó a mantener una expresión neutral. No es gran cosa. Fue un accidente de caza. Un accidente de caza, repitió el desconocido, con un brillo travieso en los ojos. ¡Qué desgracia! Aunque es extraño, ¿verdad? Que un cazador sea tan descuidado. El énfasis no fue sutil. Soy Waka, por cierto. Naruto no se molestó en decir que no era cazador, ni siquiera en mencionar a ese monstruoso Kuroguma. De hecho, no dijo nada. Su mirada permaneció fija en el agua ondulante, pero sus pensamientos corrían a mil. El verdadero peligro no era solo que Waka hubiera visto su herida, sino lo silencioso que se había acercado. Naruto no había oído ni un solo sonido. Eso no era normal. En absoluto. No eres de aquí, continuó Waka, sin inmutarse por el silencio. Tu acento, lo percibí al hablar. De la costa este, quizá. Naruto apretó la mandíbula. Una sola conversación y ya me está analizando. De ahí era mi madre, dijo, estirándose como si fuera a levantarse. En fin, ya he estado bastante tiempo en remojo. Una mano pálida salió disparada y atrapó su muñeca, sorprendentemente fuerte. ¿Tan pronto? Apenas hemos tenido tiempo de charlar. La sonrisa de Waka no flaqueó, pero su mirada se endureció. Y tengo mucha curiosidad por saber qué trae a un shinobi con heridas de batalla recientes a un lugar como este. Shinobi. Naruto sintió que se le aceleraba el corazón, plenamente consciente de los demás bañistas, de las salidas, de que no llevaba ninguna arma oculta. Bueno, casi ninguna. Te equivocas, dijo con calma. No se apartó. Apartarse con suficiente fuerza solo demostraría su punto. No soy un shinobi. Waka volvió a reír y se soltó, levantando los dedos con gracia teatral. ¿De verdad? Bueno, perdóname. Salió del agua con un movimiento fluido, revelando un cuerpo delgado y musculoso, adornado con varias cicatrices antiguas. Aunque si de verdad eres un viajero, ¿no te importaría charlar un rato conmigo? Era un cebo, claro como el agua. Si se negaba con demasiada firmeza, quedaría culpable. Si aceptaba, ¿quién sabía qué trampa le estaría esperando este extraño? En otra ocasión, dijo Naruto con tono suave. Tengo compañeros esperando. Y no me gusta que me agarren. Ah, sí. La chica con la pequeña herida en la frente. La vi entrar a los baños de mujeres hace un rato. La sonrisa de Waka se mantuvo cálida. Otro accidente de caza, ¿verdad? Naruto sintió que el hielo se extendía por sus venas a pesar del agua caliente. Otsuru. Este extraño también había visto a Otsuru. Sí, dijo secamente. El mismo. Waka salió con gracia de la piscina, envolviéndose una túnica sobre los hombros. No le he dicho nada a la patrulla samurái que pasó antes. Todavía. Samurái. Naruto se levantó lentamente, con el agua cayendo en cascada sobre sus hombros. Sus músculos se tensaron, listos para lo que viniera después. Waka sonrió, ahora con toda inocencia. Nos vemos detrás de la tienda de fideos al final de la calle de los faroles en una hora. Ven solo, o no vengas. Se encogió de hombros. Pero si decides no venir, bueno. El capitán samurái parecía muy interesado en encontrar a los culpables. Y con eso, desapareció en el vapor, elegante como un espectro. Naruto se quedó allí, con la mandíbula apretada y el corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba encontrar a Otsuru. Ahora. El callejón detrás de la tienda de fideos estaba oscuro, y solo el tenue resplandor de las linternas de la calle principal rompía la penumbra. Naruto se pegó a la pared, escuchando atentamente cualquier señal de una emboscada. Le había dicho a Otsuru que hiciera las maletas y esperara en su punto de retirada. Si no regresaba en una hora, ella debía irse sin él. No estaba seguro de que ella realmente lo escuchara, y no solo porque convencer a alguien para que fuera a buscarla a los baños había sido un desastre. Viniste sola. Eso es muy confiado de tu parte. Naruto giró hacia la voz. Waka permanecía de pie bajo la luz al otro lado del callejón, con la misma sonrisa enigmática. Se había puesto una ori rosa, sencillo pero elegante. Aunque parecía de buena calidad, Naruto no pudo evitar notar sus bordes deshilachados y los remiendos casi invisibles en las costuras, aunque no supo qué pensar entonces. La prenda de un noble con la indumentaria de un vagabundo. ¿Qué quieres?, preguntó Naruto en voz baja, incluso mientras se acercaba. Waka golpeó la palma de su mano con una flauta de bambú, un movimiento rítmico y deliberado que parecía casi hipnótico.
Una mano curtida reveló dedos callosos. Directo al grano. Me gusta. Quiero información. No tengo ninguna. Todos tienen información. La sonrisa de Waka se profundizó. Algunos son más valiosos que otros. Dio un paso al frente, y sus sandalias Geta hicieron un sutil golpe contra la tierra compactada. Un shinobi de los territorios del este, tan al norte. Escabullirse de los controles sin ser detectado, en este clima tan tenso, esquivando patrullas samuráis. Eso ya es historia. La noche parecía volverse más fría. Naruto permaneció en silencio, calculando distancias, planeando movimientos de nuevo. Si esto llegaba a una pelea, necesitaba terminarla rápida y silenciosamente. Ya te lo dije. Te equivocas en eso. Somos mensajeros. Milímetros. Waka hizo girar la flauta entre los dedos, con una naturalidad engañosa. Qué curioso. Últimamente los señores de aquí se han interesado mucho por los shinobi. Algo sobre pergaminos robados. Un par de asesinatos. Tú no sabrás nada de eso, ¿verdad? Te lo dije. Solo estaba de paso. ¿Con una herida reciente de cuchillada? ¿Viajando con un compañero con heridas similares? Waka entrecerró los ojos, analizando cada pequeña reacción en el rostro de Naruto. De ella, tal vez podría hacerme pasar por una bestia. Tal vez. Ya lo dije. Waka negó con la cabeza. La luz de la luna iluminó el filo de algo bajo su aori. Una hoja corta, desgastada y solitaria. Deslizó la flauta de bambú en su obi con la facilidad que da la práctica. No me insultes. Las manos de Naruto se cerraron en puños. ¿Qué quieres realmente? El pergamino, dijo Waka. El que le arrebataron al mensajero hace 3 días en Aomatsu. Lo quiero. Su voz se había vuelto monótona. Ya no era un tono monótono, solo hierro bajo seda rosa. ¿Y si no lo tengo? ¿Si no tengo nada que ver con ese asunto del que hablas? Preguntó Naruto. ¿Es algo personal? ¿O trabajas para alguien? Una breve carcajada escapó de los labios de Waka, aguda y sin humor como un cristal roto. Yo sirvo a quien pague. Igual que tú, shinobi. Entrégalo. Te dije que no tengo lo que buscas. Entonces, ¿ya no niegas que eres un shinobi? Naruto gruñó. Eso no fue lo que dije. Waka suspiró. Creo que tenemos un problema. Su mano se dirigió a su obi, cerca de donde estaba asegurada la espada, pero no la desenvainó. En cambio, sus dedos se quedaron allí, una amenaza silenciosa más efectiva que cualquier advertencia verbal. El callejón pareció contraerse, reduciéndose a solo ellos dos y el espacio entre ellos. ¿Sabes?, dijo Naruto con cuidado, para alguien tan interesado en este pergamino, no has mencionado ni un solo detalle al respecto. ¿Y? La pregunta quedó en el aire por un instante. Tos. En un movimiento fluido, se lanzó. Un borrón de movimiento, la tela destellando en color rosa. Naruto se movió instintivamente. No quería pelear, ni allí ni ahora, pero Waka era rápido. Peligrosamente rápido. Esquivó el primer golpe, retorciéndose. Su herida se recrudeció de dolor al esquivar por poco un segundo golpe que cortó el aire cerca de su rostro. Lo sabía, fue la declaración triunfal. Waka se movía con una fluidez precisa y cada movimiento fluía hacia el siguiente como el agua. Eres rápido, observó Waka, respirando con perfecta compostura, con un tono más complacido que frustrado. Sus ojos brillaban con una satisfacción casi depredadora. Pero estás herido, shinobi. Tu lado izquierdo se abre al pivotar. Naruto consideró desenvainar su kunai, pero sabía que eso intensificaría la pelea inmediatamente. No quiero pelear contigo. Y aún así, aquí estamos, dijo Waka, dando vueltas, en silencio, de pie. Sus dedos habían adoptado una forma inusual. La postura que Naruto reconoció, aunque no le era familiar. Un estilo de combate cuerpo a cuerpo, que atacaba nervios y articulaciones. Dame el pergamino. Nos vamos. Te dije, Waka atacó de nuevo, una ráfaga de golpes precisos. Naruto bloqueó y esquivó, pero cada movimiento le tensaba el costado. Un golpe le rozó el brazo, un punto nervioso. Sus dedos se agarrotaron ligeramente. Siseó, asestando una patada que Waka esquivó. Naruto continuó, lanzando un golpe con la mano, pero Waka se dobló hacia atrás en un ángulo imposible, arqueando la columna como un arco. Interesante, murmuró Waka. Ese estilo. No es común. ¿Quién te entrenó? ¿Y quién te entrenó? Pensó Naruto con amargura. En lugar de responder, hizo una finta a la izquierda y se agachó, lanzando la pierna hacia los tobillos de Waka.
El adolescente saltó sobre el ataque con precisión de ballet, pero Naruto lo anticipó, aprovechando el impulso para impulsarse hacia arriba, con los dedos apuntando a la garganta de Waka. Si lo agarro, puedo matar. La idea lo asaltó con repentino horror, y ni siquiera pudo explicar por qué había sido su primer recurso. Solo que no debía, la oportunidad, si es que la hubo, pasó. Waka giró en el aire, increíblemente rápido, y sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo antes de aterrizar separados, ambos recuperando sus posiciones. La danza mortal se detuvo un instante mientras se reevaluaban. El otro estaba agachado en una balaustrada, instando a Naruto a que fuera a buscarlo. Su salto lo había llevado sin esfuerzo hasta la barandilla de madera. Una altura que ninguna persona común habría alcanzado sin correr, ni siquiera así. La manga rosa de la Ori se había rasgado ligeramente durante el intercambio, dejando al descubierto un antebrazo demasiado musculoso para alguien de su esbelta complexión. Y ese salto. Un usuario de chakra, seguro. Naruto metió la mano en su manga, y sus dedos rozaron una etiqueta de humo. Los ojos de Waka se alzaron al mismo tiempo que los de Naruto. Una sombra sobre las tejas del tejado. Otsuru. Por supuesto que no había esperado. Estaba agachada en el borde del tejado de una tienda de fideos, casi invisible contra el cielo nocturno. La luz de la luna iluminaba la silueta de algo que apretaba en sus manos. Una de sus bombas de pólvora. Ah, murmuró Waka al darse cuenta. Eso es, Otsuru no dijo nada, solo lo miró fijamente, bomba en mano. El corazón de Naruto latía con fuerza. Si ella usara eso aquí, en un callejón estrecho, con edificios a ambos lados, entonces, el sonido de pasos blindados resonó desde la calle principal. Los tres se quedaron paralizados. Patrulla Samurai, susurró Waka, y el cambio en él fue instantáneo. La sonrisa fácil desapareció. Su postura cambió, aguda y alerta. Maldita sea. Los pasos se oían cada vez más fuertes. No había tiempo para planes. La mirada de Naruto se dirigió a los tejados, a Otsuru, y luego al callejón, sopesando cada opción. Demasiado cerca, notarían un sobresalto. Detrás de los barriles, siseó Waka, ya en movimiento, señalando una pila de barriles de sake pegados a la pared. Vamos. Naruto dudó, sospechando del cambio repentino. No seas tonta, espetó Waka. Yo tampoco quiero verme envuelta en este lío. Los pasos se convirtieron en tintineos y ruidos. Armadura contra piedra, metal rozando metal. No hay tiempo. Naruto se agachó detrás de los barriles justo cuando dos hombres con armadura aparecieron a la vista. Desde las sombras, vio a Waka transformarse. La espada desapareció bajo su Aori. Se enderezó, se ajustó las mangas con soltura y se llevó la flauta a los labios. Una melodía suave y lenta, algo antiguo, casi triste, le siguió, como si la hubiera estado tocando todo el tiempo. «Tú ahí», gritó una voz ronca. «¿Qué haces aquí atrás?» Disfrutando del aire nocturno, respondió Waka con voz cálida y despreocupada. Y aparentemente sorprendido, apartó la flauta de sus labios. «Hay muchísima gente afuera, incluso a estas horas». Naruto contuvo la respiración. Desde su escondite, con la claridad del día, pudo ver a dos samuráis. Armaduras pesadas, cascos con cresta y manos apoyadas cerca de las empuñaduras. «Hemos recibido informes», dijo el que iba al frente, mirándolo fijamente. «Hay figuras sospechosas en este sector. No eres de por aquí, ¿verdad?» Waka rió suavemente, un sonido rico y bajo que hizo que a Naruto se le erizara la piel. «Soy un viajero. Buscaba trabajo. Lo encontré, lo perdí y encontré algo completamente distinto. Supongo que así es el mundo hoy en día. Sin amo, sin dinero, y con demasiado tiempo». Hizo un gesto vago con una mano. «Aunque», añadió, cambiando ligeramente el tono, «hace poco vi a un hombre corriendo hacia la puerta norte. Ruidoso. Nervioso. Parecía un poco apurado». Los samuráis intercambiaron miradas. «¿Dice la puerta norte?» «Sí». Murmurando sobre llegar al siguiente pueblo al mediodía. Casi se cae de bruces. El segundo samurái entrecerró los ojos. «Papeles. ¿Quién te dio permiso para viajar?» Waka dio un suspiro exagerado y levantó las manos en un gesto lento y cuidadoso. «Siempre los papeles», dijo con una sonrisa autocrítica. «Uno pensaría que soy contrabandista, por cómo me lo preguntan constantemente. No estamos de humor para bromas». El samurái se acercó, la punta de su vaina rozando el suelo al cambiar de postura. El segundo guardia permaneció en la entrada, escudriñando las sombras. Demasiado cerca de donde se escondía Naruto.
Waka se movió lenta y deliberadamente, sacando un pergamino doblado del interior de su kimono. Permiso temporal. Emitido en el municipio de Kurai hace 5 días. Me dirijo al sur, si el trabajo aguanta. El samurái lo tomó, sosteniéndolo a la luz de la luna. Naruto imaginó que sus ojos se entrecerraban bajo el resplandor rojo del casco. Los permisos de Kurai ahora usan tinta roja para el sello. Este es negro. ¿Ahora sí? Waka parpadeó con inocencia. ¿En todas partes? Sonrió, sereno como el agua, pero Naruto podía ver la tensión subyacente, tensa como la cuerda de un arco. Sin decir palabra, le extendió un papel doblado al samurái. Uno de los hombres ladeó la cabeza, murmurando algo en voz baja. El otro asintió lentamente, dirigiendo la mirada al pergamino, antes de dirigirse a los barriles. A Naruto. Se quedó sin aliento. Demasiado cerca. Los dedos de Naruto se cernieron sobre la etiqueta de humo escondida en su manga. Arriba, Otsuru se movía. No la oía ni la veía, pero la conocía como solo alguien que había pasado días enteros con ella podía hacerlo. La mano del samurái se dirigió hacia los barriles. Y entonces Waka se movió. No rápido, no con violencia, sino de repente y con la sincronización perfecta. Se tambaleó un poco y luego tosió. Un sonido áspero y enfermizo. Se dobló. ¿Estás bien?, espetó el primer samurái, dando un paso adelante. Solo el aire termal, jadeó Waka, con la voz ronca al caer de rodillas. Siempre me pasa esto. Me pasa cada vez que visito un pueblo de montaña. Tosió de nuevo, más fuerte, y escupió. Algo oscuro cayó al suelo con una salpicadura húmeda. Bajo la luz de la luna, brilló. Sangre. Naruto se quedó mirando. Se mordió, se dio cuenta. Fue deliberado, por supuesto. Había pasado un tiempo en las aguas termales, ¿no? El samurái retrocedió, visiblemente perturbado. Retrocede. Podría ser una plaga. No, jadeó Waka, sacando un pañuelo de seda, impecable de la manga y secándose los labios. Solo una vieja aflicción. Una inofensiva. Empezó a levantarse. Ni siquiera le temblaban las piernas. El samurái líder frunció el ceño, visiblemente desgarrado. Pero la sangre, así como el miedo a una plaga, estaban surtiendo efecto. Si ese permiso es falso, advirtió el otro. ¿Y ese contrato, por qué tú entonces? Waka meneó la cabeza débilmente. No lo haría. Sé cómo funciona esto. Dudaron, y luego se dieron la vuelta. El más bajo miró hacia atrás una vez, con la mirada fija en los barriles, y luego siguió a su compañero a la calle. Sus pasos resonaron y las botas resonaron contra la piedra. Naruto no respiró hasta que se fueron. Waka se giró lentamente, alisándose el kimono. De nada. Naruto emergió de detrás de los barriles con la mirada fija. Eso fue, qué listo, replicó Waka. Levantó la vista y sus ojos encontraron el tejado al instante. No voy a esperar a que me des las gracias. Otsuru saltó en un borrón de movimiento, aterrizando tan ligero como un gato, con los dedos todavía envueltos alrededor de la bomba apagada. Se suponía que debías esperar, dijo Naruto con voz tensa. ¿Y dejarte solo con esa mierda envuelta en seda? Espetó. No lo creo. Waka rió entre dientes. Hacen una gran pareja. Son como una espada y una chispa. Muy entretenidos. Naruto ignoró el comentario. No eres solo un recadero, ¿verdad? Waka sonrió, pero esta vez no había diversión en su sonrisa. Solo algo más duro, más frío. No. Y tú tampoco. Naruto se erizó, pero no dijo nada. Otsuru no mostró ninguna reacción. Waka suspiró. Quizás me equivoqué. De verdad no tienes el pergamino, ¿verdad? Eso es lo que te he estado diciendo una y otra vez. Waka se encogió de hombros. Se giró para irse, pero se detuvo. Te sugiero que vuelvas a lo que estabas haciendo. Y que te vayas cuanto antes. Esa patrulla no será la última de esta noche. Empezó a alejarse y luego añadió por encima del hombro. La próxima vez que nos veamos, seré menos educado. Y luego se fue. Otsuru gruñó. ¿Quién era? Naruto no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la entrada del callejón, por donde había desaparecido Waka. Problemas, dijo finalmente. Creo. El tipo que siempre parecía encontrarlo. En la oscuridad, los dos llegaron a la misma decisión. Al despertar, se levantaron en silencio, empacando sus pocas pertenencias bajo la tenue luz que precedía al verdadero amanecer. Fuera de su ventana, Tentgane dormitaba, con solo algún guardia ocasional visible en los pasillos superiores.
La rotación de guardias es al amanecer, le recordó Otsuru mientras aseguraba su mochila. Deberíamos acercarnos al primer puesto de control interior antes. Los guardias nocturnos estarán cansados y es más probable que nos dejen pasar. Naruto asintió y tragó la pastilla sin decir palabra. Salieron de la posada al amanecer, avanzando por las calles casi vacías. Los faroles aún ardían a intervalos, proporcionando la luz justa para orientarse. Evitaron las escaleras principales y tomaron estrechos senderos de servicio que serpenteaban entre edificios y a través de pasillos recónditos. A medida que descendían, la arquitectura cambió. Las estructuras de madera dieron paso a la mampostería, columnas talladas directamente en la propia montaña. El aire se calentó ligeramente, aunque era igual de desagradable, aunque de una forma diferente. El olor a hollín y acero persistía bajo el humo habitual. Se detuvieron a la sombra de un almacén, observando el puesto de control que tenían delante. Dos guardias, ligeramente encorvados, vigilaban una estrecha entrada. Se acercaron con paso mesurado, sin prisas ni vacilaciones. Los guardias se enderezaron al acercarse, y uno de ellos dio un paso al frente con una mano levantada. Alto. El acceso al interior está restringido. Diga qué desea. Otsuru hizo una reverencia cortés y presentó sus documentos en silencio. El guardia los examinó un buen rato y luego grunó. Llegas temprano. Esperábamos evitar la multitud, respondió. Y quizás encontrar buenos asientos. Un gruñido. No habrá mucha gente hoy. Un saludo. Siguieron bajando. Había más pasillos, más senderos, y para Naruto, todo se confundía. Túneles, excavados directamente en el acantilado. En algún lugar bajo sus pies, una maquinaria se movía, y podía oírla débilmente. El puesto de control 2 estaba más iluminado. Una sala con calefacción, una mesa, formularios de aspecto oficial y un empleado tomando té. Una vez más, Otsuru fue el que habló. El sello del empleado flotó, se detuvo. Entonces lo presionó. Pasaron con breves asentimientos, tratando de no demostrar lo mucho que les latía el corazón, al menos Naruto sabía que lo hacía. El puesto de control 3 era una estación de carga, donde estrechos rieles se extendían como una telaraña sobre un andén, brillando como vetas de metal. El olor a hierro era tan intenso que se podía percibir en ese lugar. Prohibida la entrada sin autorización, gritó con postura firme una joven uniformada. Otsuru sacó un documento que Naruto nunca había visto, nítido y con el mismo aspecto oficial que uno que el empleado había estado llenando. Sus dedos no temblaban. La mujer entrecerró los ojos. ¿Estás con el envío? Sí. Una sola sílaba, perfectamente equilibrada. Vuelvo a casa. Otra pausa. Luego. Está bien. No toques nada. Siguieron moviéndose. El último puesto de control era un esqueleto. Los guardias se redujeron a los pocos imprescindibles, con la atención embocada al caer la noche. Un capataz con los ojos legañosos garabateaba notas mientras un oficial revisaba mecánicamente los manifiestos. El entusiasmo se había evaporado hacía tiempo, ya fuera por los años o por aquella noche en particular. Los samuráis, por supuesto, aún no habían llegado. Finalmente, se encontraron ante una larga serpiente negra de acero y hollín, poco antes de partir. El gran tren. El vapor silbaba desde su tren de aterrizaje en ásperas bocanadas, y en lo profundo de la caverna, el sol de la mañana no alcanzaba sus desgastados costados. Naruto finalmente respiró. Subieron a bordo y se deslizaron hacia el compartimento de servicio más cercano. Nadie los detuvo. Nadie miró dos veces. Se sentaron, esperando un movimiento, algo que les permitiera empezar. Subieron a bordo, y los dos apenas saludaron a la mayoría. Frente a él, el rostro de Otsuru reflejaba su propia incredulidad. A pesar de todas sus palabras seguras, aparentemente esperaba que algo, cualquier cosa, saliera mal. No podía culparla, pues él también lo había hecho. Pero hasta ahora, estaba funcionando. Luego se oyó un suave crujido al final del pasillo y el tintineo de botas blindadas. Dos samuráis aparecieron primero. Sus armaduras lacadas reflejaban la tenue luz. Se movían con precisión experta, escudriñando el compartimento con fría eficiencia. Tras ellos, una tercera figura emergió de las sombras. Otsuru apenas logró contener un gemido. Vestido de negro para viajar, con dos espadas en la cadera, no escondidas, sino usadas apropiadamente, como solo aquellos con autoridad tenían permitido usar, y esa maldita capa rosa. Los plebeyos no usaban espadas. Los sirvientes no las usaban. Solo los samuráis y los nobles tenían ese derecho.
Sin embargo, allí estaba Waka, caminando medio paso detrás de los guerreros con armadura, sin mostrarse ni comedido ni deferente. Los samuráis se posicionaron junto a la puerta mientras la mirada de Waka se cruzaba con la de ellos al otro lado del compartimento. Su rostro reveló sorpresa por un instante, y su mano se acercó ligeramente a su espada, pero no dijo nada. Y entonces, desapareció. La puerta se cerró detrás de ellos.